Descargo de responsabilidad, no soy dueño de StarCraft, Gate, así el JSDF luchó allí, o los personajes asociados con ellos. StarCraft es propiedad de Blizzard, mientras que Gate es propiedad de Takumi Yanai. Capítulo 29. Fue una despedida entre lágrimas para la residencia de Rondel cuando Carax se marchaba. Por supuesto, muchos de ellos le dieron a Face Smith bastantes ofertas halagadoras, como dinero, tierras y títulos, que harían que cualquier nativo adivinara. Pero esas cosas no tenían ningún significado para él. Algunos magos incluso habían deseado viajar con él dondequiera que fuera. Sin embargo, eso estaba fuera de discusión. Después de muchas despedidas, los ciudadanos de Rondel vieron cómo el sabio errante se evaporaba en luz y partía hacia lugares desconocidos. Aunque Lelei tenía muchas cosas que deseaba preguntar, la oportunidad ya se había escapado. Una lástima que fuera a lograr lo que vino a hacer a la ciudad. Cuando llegó su momento, la audiencia se enamoró de la disertación de Lelei, ya que proporcionó datos y ejemplos de los nuevos caminos que la magia podría tomar. Después de una presentación que invitó a la reflexión, fue recibida con un caluroso aplauso. No hace falta decir que el joven prodigio ahora había alcanzado el rango de sabio. Aunque Arpeggio estaba celosa de su hermana pequeña, fue lo suficientemente humilde como para felicitarla, ya que fue realmente un gran logro para alguien de su edad. Después de tomarse un día para celebrar, regresaron a Alnas. En su mayor parte, fue un buen día para muchas personas. Pero como dice el refrán, las cosas buenas no duran para siempre. Lanza de Adun. Mis disculpas, jerarca, dijo un arrepentido Carax. No quise causar tantos problemas a todos. Artani solo pudo dar un suspiro cansado. Después de pasar un día entero reprendiéndolo por hacer que lo persiguieran por todo el planeta en última instancia, estaba contento de estar ileso. Colocando su mano sobre el hombro de Carax, recuerda permanecer en un lugar si esto sucede nuevamente. Por supuesto, jerarca. Carax asintió rápidamente. Dejando que el ambiente se aliviara, había muchas cosas que el herrero Protoss deseaba compartir. Habiendo tenido experiencia de primera mano con el mundo, había logrado hacer contacto con el cristal Kaidrian que estaba enterrado debajo de Rondel. Este planeta era muy singular ya que los Elnaga participaron personalmente en su creación. Pero antes de que Carax pudiera compartir sus hallazgos, jerarca. Estamos detectando una enorme apertura espacial warp. Entiendo, dijo Artanis. Vamos a echar un vistazo, ya que él y Carax pronto se desviaron hacia el puente. No había ninguna razón para que ninguno de sus hermanos estuviera aquí. Entonces, los Terran solicitaron algunos refuerzos. No respondió uno de los tripulantes del puente. Los Terran todavía se estaban retirando del mundo dejando atrás un mínimo de personal en Alnas. Ha habido un cambio en la situación. No en nada de lo que tengamos conocimiento. Artanis pensó detenidamente y tuvo un presentimiento. Esto ciertamente no era Protoss y Valyrian solía ser comunicativo con información cuando les concernía. De las muchas civilizaciones que hay en la galaxia, solo había otra especie capaz de viajar por la disformidad que podría alcanzarlos aquí. Pronto, su terrible sentimiento llegó a ser cuando una enorme criatura apareció justo encima de ellos. Zerg Leviatán en camino. Mientras sonaban varias alarmas en todo el barco. Activa todas las armas. Ordenó Artanis. Derríbalo ahora. Cuando los sistemas de armas de la lanza de Adun se conectaron y apuntaron, ya era demasiado tarde ya que el Leviatán había actuado primero aprovechando su reciente aceleración. Al estar tan cerca, estaba a distancia para sus zarcillos, ya que golpeó con tremenda fuerza contra los escudos de plasma de la nave Arca. Pero no necesitaba derribarlo por completo, ya que solo necesitaban romperlo. Una vez que ciertos emisores de escudo alcanzaron su límite, aparecieron pequeñas aberturas a medida que los gusanos Nidu se aprovecharon rápidamente. Ahora, dentro del perímetro de los escudos, atravesó el casco exterior y se hundió en la embarcación causando daños graves. Pero ese ataque fue seguido rápidamente por un aluvión de nubes microbianas y crecimientos de hongos. No solo interrumpió los sistemas de selección de objetivos, sino que también bloqueó las plataformas de armas en su lugar. La lanza de Adun se sacudió violentamente cuando comenzaron a aparecer varias ventanas de datos rojas. Varias cubiertas se están despresurizando. Sellando secciones ahora. Emisores de escudo delantero desconectados. Las armas principales no responden. Si la situación no fuera tan desgarradora,
diría que estaba muy impresionado y deseaba recolectar muestras para estudiar, dijo Carax. Ahora no. Artanis exclamó. Jerarca. Enjambre entrante. De las aberturas de la gran bestia, cientos de aviadores Zerg salían sin un final a la vista. Pero junto con ellos estaban los sacos cuando fueron disparados hacia el planeta. Al observar la situación, los Zerg no estaban interesados en ellos, solo atacaron porque se interponían en su camino. Al ver a dónde se dirigían mientras se ejecutaba rápidamente a través de un modelo de computadora, Artanis supo a qué apuntaban. Querían la esencia del dragón que se encontraba en Sadera. Sin embargo, no podrían enviar ninguna de sus fuerzas ya que el barco estaba en medio de un abordaje a través de los gusanos Nidus. Cientos de Zerg estaban invadiendo varias cubiertas del barco causando daños en cualquier lugar al que fueran. Peor aún, los drones fueron vistos creando cabezas de playa transformándose en criaderos aumentando su número. Si esto persistía, iban a tomar el barco. Pero eran los Daelam y no dejarían este mundo para valerse por sí mismos. Salida a todos los pilotos disponibles que podamos cuando Artanis comenzó a dar sus órdenes. Activa todas las armas secundarias disponibles y elimina a cualquier Zerg que esté intentando pasarnos. Acercándose a una consola, comenzó a sellar cubiertas específicas mientras dejaba algunas abiertas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Carax. Canalizarlos como los Zerg se comportaron exactamente como él anticipó mientras el enjambre furioso se dirigía a cualquier abertura que pudieran encontrar. Reúna nuestras fuerzas. Impida que entren en áreas críticas. Me uniré al frente mientras los hacemos retroceder. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Carax. Toma a los otros herreros de fase y los drones. Necesitamos que nuestras armas principales vuelvan a estar en línea si vamos a poner fin a este asedio. Enseguida. Mientras Carax se alejaba. Envía lo que sabemos a los terráqueos. Ellos se encargarán del resto. Nave de la ciudad Protoss. Alarak solo pudo dar un suspiro de lástima por cómo estos tontos animales volvían a ser un problema para los Daelam. Pero al menos sirvieron como una buena distracción. Alto señor. ¿Qué haremos? Nos enfrentaremos a los Zerg. Olvídate de los debiluchos. El bienestar de los Terrans y del planeta no nos preocupa. Sin embargo. Mientras miraba al Leviatán, esa bestia será un premio digno, se rió oscuramente. Siempre quiso experimentar la gloria de matarlo. Activa todas las armas. Envía a todos nuestros pilotos. Quiero que su piel sea montada en mi salón del trono. Ahora ve y mátalo en nombre de tu alto señor. Mientras los Taldarim rugían sedientos de sangre. Maniobrando la nave de la ciudad en su lugar, todas las torretas de cañón se enfocaron en un objetivo mientras se disparaban rayos de antimateria y plasma energizado. Sin embargo, primero tendrían que atravesar el enjambre. Sin embargo, el Leviatán también tenía su propia arma de distancia ya que los lanzadores de bilis respondían al fuego. Con el cuerpo principal siendo atacado, se ganó la atención de las unidades aéreas Zerg, ya que una parte de ellas se despegó para enfrentarse a los Taldarim. Desde su pantalla holográfica, Alarak vio lo masivo que era el enjambre Zerg que se acercaba a su nave. Pero eso lo hizo aún más eufórico por la matanza que iba a disfrutar. August Grado. Valirian tenía cientos de pensamientos corriendo por su cabeza mientras trataba de digerir todo lo que acababa de suceder. El crepúsculo de otoño había informado rápidamente que un Leviatán Zerg había caído cerca del planeta. Pronto se enfrentó a los Protoss cuando las dos fuerzas chocaron. Luego recibieron una ráfaga de datos de Artanis indicando hacia dónde se dirigían los Zerg. Maldita sea. Mientras Valirian golpeaba la mesa con el puño. No había anticipado este posible resultado debido a lo poco probable que sucediera o incluso a cómo sabían sobre este mundo. Aunque el dragón estaba muerto, aún conservaba su esencia, que fue suficiente para que los Zerg la asimilaran. Al regalarle esto a Sadera, acababa de firmar su sentencia de muerte. Tan aterrador como era imaginar lo que los Zerg podían hacer con la esencia de dragón, había un problema de igual alcance. Para una infestación Zerg, si no se trata de manera adecuada o exhaustiva, podría considerarse un evento de nivel de extinción para todo un planeta. Incluso si una pequeña larva sobreviviera, podría salirse de control ya que los Zerg salvajes o controlados siguen pautas simples. Infestar, propagar y evolucionar. Falmart. No. El planeta entero estaba mal equipado para hacer frente a esta situación.
No tenían ni la infraestructura ni los protocolos adecuados para luchar y mucho menos contener una amenaza a este nivel. Dirigiéndose a sus comunicaciones, almirante, está al tanto de la situación. Eso es lo que soy, respondió Matt cuando se podía ver a los técnicos corriendo detrás de él en un frenesí. Ya volví a llamar a los otros cruceros de batalla. Pero a la velocidad máxima están al menos una hora más o menos fuera. No van a esperar antes de que la situación se vuelva irreversible. Extrayendo datos de telemetría, en este momento, los Protoss están reteniendo con éxito la mayor parte de la invasión. Pero al menos el 30% de ellos lo están logrando. Sin armas de defensa orbitales o planetarias, la situación empeorará antes de que se ponga mejor. Luego, obteniendo los datos del registro, ya he ordenado al crepúsculo de otoño que se enfrente inmediatamente al enjambre. Pero no podrán resistir los números a los que se enfrentan. Isadera. Actualmente se están cargando cápsulas de desembarco y se están preparando para ir. Pero vamos a estar muy atrasados en la contención y evacuación de la población local. Entonces haremos uso de la puerta y enviaremos refuerzos desde Coral. Eso sería muy apreciado. Pero necesitamos un equipo de respuesta rápida ahora. Y Valirian. ¿Entiendes lo que tendremos que hacer si no podemos contener la infestación? El rostro de Valirian se puso rígido ante la difícil decisión que tendría que tomar. Si la cuarentena falla, no tendrían más remedio que usar armas de destrucción masiva contra Sadera para asegurarse de que la infestación estuviera contenida o poner en riesgo el resto del planeta. Entiendo, pero esperemos que no llegue a eso. Volviendo al negocio, si necesitamos más experiencia práctica, podríamos complementar nuestras fuerzas con la comunidad de Alnas. Apoyar estrictamente los roles para ayudar con la crisis. Si tenemos suerte, podríamos conseguir a Sadera movilizarnos para poner en orden algunos preparativos. Buena suerte. Intentaré exprimir todo lo que pueda en este extremo, dijo Matt. Sadera. ¿Qué está pasando ahí fuera? Pina llamó al escuchar correr y hablar. Mirando a uno de sus guardias, ve a investigar qué es este disturbio. Sí, Su Majestad, cuando partieron. Cuando estaba a punto de ir a investigar algo más, el dispositivo de comunicación terrestre se activó. Pina sabía que cada vez que esa cosa se encendía, algo terrible estaba a punto de suceder. Más aún, fue imprudente no responder. Encendiéndolo, Emperador Valirian, mientras Pina le daba un suave saludo. No hay tiempo para bromas en este momento, ya que el tono de Valirian reflejaba la gravedad de la situación. Los Zerg están de camino a Sadera. Al recordar sus lecciones sobre esos terroríficos demonios, Pina sintió que se le hundía el estómago. Los Protoss y las fuerzas que todavía tengo en la zona están reprimiendo su principal invasión. Pero muchos se están adelantando, ya que estarán en Sadera en unos minutos. Movilizaré a mis caballeros inmediatamente para combatirlos. No te enfrentes a ellos. Valeriana destacó. Si luchaban, solo empeoraría el problema, ya que la primera ola Zerg fue diseñada para crear un punto de apoyo. Además de aniquilar las amenazas potenciales para ellos, inmediatamente procederían a crear grupos de colmenas para fortalecer su posición y aumentar su defensa. Lo que aceleró ese proceso fue la acumulación de biomasa a través de la infestación o la recolección de cadáveres. Necesitas evacuar la capital de inmediato. El principal objetivo de los Zerg es recolectar la esencia del dragón. Tu principal preocupación es alejar a tu gente lo más que puedas. Sí, por supuesto. Pina salió a trompicones. Actualmente estoy enviando mis fuerzas para ayudar a contener el brote, ya que no se quedarán atrás. Pero Valirian se preparó para lo que tenía que decir a continuación. Pero si no somos capaces de contener a los Zerg, no tendremos más remedio que quemar Sadera. Al escuchar esa desgarradora noticia, ¿qué? Fue todo lo que Pina pudo murmurar ante la sola mención de otra ira de Flair. No podemos permitir que los Zerg se establezcan, ya que consumirán toda la vida en el planeta hasta que no quede nada. Así que por el bien del mundo, tendremos que destruir Sadera para asegurarnos de que los Zerg no salgan. Seguramente debe haber otra manera. Pina exclamó en pánico. Si mis caballeros actúan rápidamente, entonces deberían poder defenderse. Pina. Entiendo tu situación. Pero esta es una pelea que debes evitar, ya que debes concentrarte en llevar a tu gente a un lugar seguro. Los Zerg, a través de su número y ferocidad, solo se habían labrado una sección de la galaxia para ellos mismos, conquistando y consumiendo varios mundos.
Son un enemigo más allá de tu poder para luchar, ya que incluso el dominio y el Daelam han sufrido mucho contra ellos. Pina sintió ese escalofrío. Había visto de primera mano el casi divino poder del dominio y el Daelam. Si estos demonios fueran siquiera una amenaza para ellos. Entiendo, Pina asintió resueltamente. Ordenaré una evacuación y cerraré las puertas alrededor del área. Te deseo las bendiciones de los dioses para que tengas éxito. Espero que lo hagamos, como dijo Valirian. Pina se puso rápidamente a trabajar y agarró a cualquiera que estuviera cerca para transmitir rápidamente sus órdenes y distribuirlas. En circunstancias normales, necesitaría reunir una asamblea para asegurarse de que sus órdenes se filtraran adecuadamente a través de los canales correctos a medida que los nobles y funcionarios cumplieran sus instrucciones. Sin embargo, el tiempo no estaba de su lado, ya que necesitaba poner las cosas en marcha de inmediato. En una situación de emergencia normal, habría podido movilizar a su ejército para actuar en su nombre sin esperar al Senado. Pero debido a cierto imbécil, la estructura militar todavía estaba en ruinas, ya que la mayoría había sido enviada al reino de Ardi tratando de calmar el ego de ese tonto. Lo que en su mayoría quedaba eran novatos y aquellos que todavía estaban aprendiendo sobre sus nuevas posiciones. Maldito hermano, maldijo Pina. De estas numerosas variables que van desde la tecnología primitiva hasta números inadecuados mal entrenados, resultó increíblemente fatal para los Aderans. Demasiado lento para comunicarse. Demasiado lento para actuar. Justo cuando apenas se escucharon susurros para evacuar el área alrededor de la cabeza del dragón, los Zerg ya habían llegado. Los sacos caían por decenas a cientos en la ciudad, chocando contra carreteras o edificios adyacentes. Gritos de pánico llenaron el aire mientras sucedía en toda la capital. Pero en lugar de correr, algunos tenían demasiada curiosidad por su propio bien y querían ver más de cerca qué eran estas feas estructuras parecidas a la carne. Sin embargo, no vivirían lo suficiente como para lamentar sus errores, ya que varios ojos amarillos brillantes les devolvieron la mirada. Como un cáncer, el enjambre había comenzado a infestar el área. Los drones entre los sacos habían comenzado a transformarse en grupos de colmenas a medida que las estructuras defensivas comenzaban a tomar forma. Mientras tanto, las unidades de infantería de los Zerg mataron a cualquiera a la vista mientras sus cadáveres regresaban para ser reciclados como biomasa. Eso, a su vez, se usaría como catalizador de bioenergía y material que alimentaría al enjambre a medida que su número comenzara a aumentar. Preprogramado en sus respuestas iniciales, el área alrededor de la cabeza del dragón debía asegurarse. Una vez que las condiciones fueran óptimas, un ultralisco, una de las últimas expresiones de las cualidades Zerg, consumiría la esencia, ya que la evolución se convertiría en un depredador superior. Al ver esta carnicería con estos demonios que habían descendido de los cielos, el instinto natural se hizo cargo cuando los humanos huyeron. Porque los pocos soldados en Sadera que no recibieron las órdenes de Pina intentaron contraatacar. Sin embargo, fue en vano, ya que fueron rápidamente sacrificados. Los Zerglings eran viciosos y rápidamente superaban en número a sus enemigos. Las pieles de cucarachas no solo eran fuertes sino altamente regenerativas, ya que escupían ácido corrosivo. Los hidraliscos dispararon espinas capaces de perforar incluso las armaduras y escudos más gruesos. Los peores eran los ultraliscos, que arrasaban todo, ya que ni siquiera los edificios los frenaban en lo más mínimo. Sadera se estaba convirtiendo en una escena del infierno mientras los gritos de pánico, de misericordia y ayuda llenaban el aire, mientras las calles y los edificios estaban pintados con la sangre y los cadáveres de sus ciudadanos. Sin embargo, estos demonios no tenían fin a su sed de sangre mientras continuaba la matanza y devastación de cadáveres, que irónicamente era lo único que frenaba su virulenta propagación. Mientras el imperio enfrentaba su hora más oscura, no lo enfrentarían solos cuando las cápsulas de descenso del dominio aterrizaran en una plaza relativamente abierta. Al salir de sus unidades, había llegado un pelotón de soldados del dominio. Pero habían llegado demasiado tarde a esta fiesta porque la plaga ya estaba en marcha. Carecían de armas y mano de obra para hacer una diferencia real al respecto. Lo mejor que pudieron hacer ahora fue ayudar con la evacuación y esperar que los refuerzos lleguen pronto antes de que las cosas se vuelvan irreversibles. Alnas. Se envió una transmisión de emergencia a todo el territorio, ya que se necesitaba un equipo de respuesta rápida. Cualquiera era bienvenido sin importar si eran humanos, semihumanos, soldados, mercenarios o civiles simples. Necesitaban la ayuda hasta que el dominio pudiera movilizar a sus ejércitos para luchar. Para los nativos de Alnas,
además de responder en aras de la cooperación en tiempos de emergencia, el dominio había prometido una remuneración sustancial por su participación. Además, quedó claro los aspectos más destacados de lo que estaban haciendo. Estaban allí para ayudar con la crisis que se estaba desarrollando en Sadera. Debían seguir las órdenes de los coordinadores que también se les asignaban, ya que sus tareas se centraban principalmente en el apoyo. Confiados en el poder de la gente de hierro, hubo muchos voluntarios para ayudar en el socorro. Pero entre ellos, algunos tenían preguntas desconcertantes. Francamente, ¿qué habría obligado al dominio a responder de una manera tan grande? Como Medivacs, transportes de Hércules y sus escoltas aéreas habían despegado y volado hacia el corazón del imperio, algunos de ellos tenían sus propios pensamientos y palabras sobre la situación. En tránsito. Wolf y su equipo de patrulla estaban entre los muchos que se ofrecieron como voluntarios para ayudar. Por mucho que amaba el estilo de vida celestial traído por la gente de hierro, también amaba el dinero, ya que era un mercenario después de todo. Una pena suspiró. Honestamente, pensó que tendría la oportunidad de practicar su espada, ya que sus habilidades podrían haberse vuelto aburridas debido a su pacífico entorno de vida. Pero al igual que muchas personas que se ofrecieron como voluntarias, se preguntó también qué pudo haber causado que la gente de hierro se movilizara de esa manera. Dudaba que pudiera haber sido una situación humana insignificante, ya que había visto de primera mano lo poderoso que era el dominio. Más aún porque estaban ayudando al imperio que eran sus enemigos no hace mucho tiempo. No es que le importara la política, ya que luchaba contra quien le pagaban por luchar. Pero curioso por la situación, Wolf llamó la atención del coordinador que quería saber exactamente a qué se enfrentaban, y todos los demás se quedaron en silencio deseando saber también. Anticipándose a tales preguntas, se les dio luz verde para informarles sobre el camino. Primero permítanme aclarar que ninguno de ustedes participará directamente en el conflicto. Están aquí para respaldarnos, ya que su objetivo es ayudarnos a organizar y extraer tantos civiles como podamos. Ahora he escuchado sus susurros, como te diré exactamente a qué enemigo nos enfrentamos. Luego, los coordinadores mostraron una holopantalla con imágenes de varios insectos con apariencia de demonio y vídeos de ellos en acción. Estos son los Zerg. Es casi justo decir que son asesinos perfectos de la naturaleza. Hemos luchado contra ellos en muchas ocasiones, por lo que seré honesto al respecto. Hemos ganado muchas batallas contra ellos y perdido muchas batallas contra ellos. Con cada minuto que pase se harán más fuertes tanto en número como en ferocidad. Esto hizo que el grupo murmurara entre ellos. Un enemigo que pudiera hacer que la gente de hierro sintiera miedo no debía tomarse a la ligera. Incluso algunos de ellos se estaban enfriando con esta operación y deseaban salir ahora. Si tiene dudas sobre la operación, quédese en el barco y vaya con los refugiados mientras los dirigimos a un área segura. Para aquellos que piensan que esto no es nada serio, les contaré mi propia experiencia personal. Me he enfrentado a muchas cosas en mi vida. Los protoss, otros tiranos como yo, muchos tipos de criaturas que ni siquiera podrías imaginar. Pero cuando se trata de Zerg, solo una cosa grita en mi mente y es asegurarme de que mates a todos. Solteros que se jodan a uno de ellos, ya que son tan peligrosos. Si se les permite vivir, eventualmente consumirán todo lo que los rodea. Así que aquellos de ustedes que todavía tienen el descaro de llevar a cabo esta operación, sigan nuestras órdenes, permanezcan con vida y sal de allí rápido. ¿Entiendes? Wolf guardó silencio junto con el resto de sus parientes, ya que sentían lo peligrosa que era realmente esta misión. Aunque probablemente era mejor sentarse fuera de no pudieron. Después de las muchas cosas maravillosas que el dominio había hecho por ellos, no iban a dar media vuelta y correr cuando las cosas se pusieran difíciles. Díganos dónde nos necesita, jefe. Wolf sonrió. No vamos a acobardarnos en una pelea antes de que comience. ¿Qué dicen ustedes? Mientras miraba hacia atrás, todos a bordo levantaron los puños en un aplauso. En tránsito. No cabía duda de que los elfos oscuros acudirían en ayuda del dominio cuando cualquier guerrero sano estuviera preparado. Algunos afilaron sus espadas mientras otros contaban sus flechas. Eran honestos en sus sentimientos de gratitud hacia la gente de hierro, ya que librarían la guerra contra cualquiera que fuera su enemigo, ya fuera hombre, monstruo o dios. Entonces, ¿qué pasaría si estas cosas fueran demonios engendrados en los pozos de Ardi? La gente de hierro mató a un dragón cuando nadie más escuchaba sus súplicas.
Así irían a la guerra con una sonrisa en su rostro para honrar a sus salvadores. En tránsito. ¿Por qué tengo que ir? Este ni siquiera es mi problema. Cuando Giselle le dio a la coordinadora una mirada pensativa. Pensé que era trabajo de ustedes, apóstoles, eliminar cualquier amenaza a este mundo. Y los Zerg saltan al número 1 en esta lista. El dragonoide de piel azul era más o menos libre, ya que los científicos de Dominion han aprendido mucho sobre sus poderes regenerativos y cómo aplicarlos potencialmente a su tecnología de nanitos. Sin embargo, no se le permitió dejar a Alnas después de los crímenes que había cometido en Falmart al despertar a un antiguo dragón de fuego que había causado muchas muertes en el continente. Especialmente los elfos oscuros, ya que encontraron inquietante su presencia. La única gracia salvadora menor que tenía era que Ardi también le ordenó a ella en un tosco intento de destruir la puerta, ya que todo lo demás era un daño colateral desafortunado. Ahora se le permitió a la coordinadora tomar prestada la importancia de esta operación y, por lo tanto, se le dio el control de los nanocitos que le causarían un dolor terrible a Giselle si actuaba fuera de lugar. Sin embargo, ese era el método del palo, ya que generalmente la zanahoria era la mejor manera de hacerlo. Al enterarse del tiempo de Giselle en Alnas, la coordinadora supo cómo el semidios amaba la vida allí. Comida deliciosa, excelente entretenimiento y varias formas de comodidades modernas. Es por eso que todos comentaron que la comunidad de Alnas era un lugar tan celestial para vivir, ya que era una gran mejora en la calidad de vida de lo que también estaban acostumbrados. Mirando a este semidios mientras ella le devolvía la mirada pensativa, te diré una cosa, haces un buen trabajo en esto y serás recompensado con un pase de fin de semana en ese resort que estabas viendo. Al escuchar eso, los ojos de Giselle brillaron. Ese lugar era simplemente divino, con los baños, masajes, comida y alcohol, ya que satisfacía todo lo que ella deseaba. El único punto delicado era lo caro que era. Al ver su reacción, tenemos un trato. Hecho. En tránsito. ¿Estará bien?, preguntó Dilaila. Sí, yo también, respondió Tyule. Algunas naves transportaban a los conejos guerreros mientras estaban vestidos para la batalla, incluso adornando su pintura de guerra. Les tomó un tiempo, pero gracias al dominio pudieron hablar con el resto de su gente. No hace falta decir que no estaban contentos de verla, ya que incluso unos pocos intentaron matarla directamente. Pero después de que entendieron la verdad, ahora pudieron sanar. La situación en Sadera había brindado una oportunidad. Aunque la esclavitud fue abolida, hubo varios comerciantes y nobles que resistieron obstinadamente para no querer liberar a sus esclavos. Con los problemas causados por la herencia del trono, no había ningún grupo de trabajo realmente capaz de hacer cumplir. Por lo tanto, en medio de este caos, ella iba a rescatar a sus familiares. Al organizar a su gente, sus espíritus guerreros se reavivaron, ya que iban a recuperar lo que el imperio les había quitado. No solo su gente, sino su honor, orgullo y dignidad, ya que esto iba a ser una gran fuga de prisión. Aunque las cosas todavía se sentían incómodas, ya que habían pasado todo este tiempo odiándose, para Tyule no era suficiente. Ella les había fallado una vez como su reina. Pero ella no volverá a fallarles. En tránsito. Cuando se envió la transmisión de emergencia, todos los equipos de reconocimiento terrestres activos también recibieron el mensaje. Cualquiera que sea la misión o actividad en la que estuvieran, se dejaría en espera, ya que necesitaban toda la cubierta práctica. Con medivacs enviados a sus ubicaciones de transpondedor, se les informó a lo largo del camino por qué eran necesarios de regreso. Santa Hanna. Una invasión Zerg. Aquí. Como Milo se sorprendió de que esos bichos encontraran camino a este mundo. Parece que tenemos algo de control de plagas que cuidar, mientras Ino limpiaba su rifle mientras revisaba su munición. ¿Cómo se ve el horario? No es bueno, ya que Dal estaba mirando el mapa. Los cuervos encapuchados todavía estaban en el área retroalimentando datos en tiempo real sobre lo que estaba sucediendo en la ciudad. Los signos biológicos de los Zerg estaban aumentando a un ritmo alarmante. Parece que ha vuelto a funcionar mientras Rory preparaba su alabarda. ¿Todo va a estar bien?, preguntó Tuka al darse cuenta de quiénes eran estos demonios. No importa, respondió Yao. Lucharemos donde debemos. Mientras tanto, Raz se sentó a un lado meditando la situación. Lelei revisó su personal para asegurarse de que estaba lista para el combate. Mari trató de mantener una actitud positiva, ya que las situaciones Zerg rara vez lo eran.
Pero si las cosas no eran lo suficientemente malas, estaba a punto de empeorar mucho. ¿O no? Cuando Jake vio una transmisión en vivo mientras el cuervo monitoreaba la cabeza del dragón. Con estructuras carnosas que rodean el área, los Zerg sintieron que ahora era seguro pasar a la siguiente fase. Un ultralisco se acercó entonces a la cabeza del dragón cuando comenzó a morderla. Llevando su esencia a su cuerpo había comenzado la metamorfosis. Al mirar con horrorosa comprensión, pronto iba a nacer algo terrible. Capítulo 30. La situación estaba cambiando a medida que el territorio Zerg seguía creciendo en el corazón de Sadera. Algunos corrieron solo para ser atrapados. Algunos lucharon solo para ser asesinados. Algunos se escondieron rezando a cualquier dios que quisiera escuchar. Pero no llegó ninguna respuesta ya que ellos también fueron devorados. Las fuerzas del dominio ya eran demasiado tarde porque la situación se estaba saliendo de control. Pero por más desesperado que pareciera, no los abandonarían cuando el equipo de respuesta rápida aterrizó en un área relativamente segura. Sin embargo, no duraría mucho ya que los cuervos en el territorio todavía estaban monitoreando la infestación, ya que los alcanzaría a tiempo. Ahora, en este momento, aquí estaba la fría y dura matemática. No pudieron salvar a todos ya que habrá muchas bajas. Si la infestación se había apoderado de más del 70% de la ciudad, la contención ya no sería posible, ya que tendrían que ordenar un ataque nuclear. Porque esta fue una decisión que no tomaron a la ligera, ya que entendieron cuántos civiles tendrían que sacrificar por el bien de su mundo. A pesar de lo frío que era, los superiores realmente esperaban que no tuvieran que tomar esa decisión, ya que los refuerzos lo tomarían a tiempo. Muy bien, escuchen. Cómo los coordinadores organizaban sus grupos. Instalaremos balizas para que no se pierda. Quédese con sus marines, ya que ellos lucharán. Solo concéntrese en salvar a los civiles con los que se encuentre y guíelos hacia los transportes. Pero en el caso de que algo no vaya bien, le ayudamos a preparar algo mientras tomaban una espada y la colocaban en un módulo de un nanofabricador de cuervos. Al instante, las máquinas moleculares comenzaron a hacer correcciones al arma. Ajustando su peso. Purificando su composición. Y por último, afilarlo más allá de lo que podrían hacer las manos mortales. Pruébalo cuando le entregaron la hoja a Wolf. Al ver un árbol cercano, el Volraden dio un golpe a media solo para que el árbol fuera cortado tan fácilmente sin casi ninguna resistencia a su golpe. Asombroso. Ya que Wolf no pensó que las mejoras serían tan drásticas. La gente de hierro eran verdaderos maestros herreros, ya que incluso dudaba que un enano con años de experiencia pudiera hacer una espada tan grande. Una vez que se hayan hecho los ajustes, muévanse. No tenemos más tiempo que perder. Sadera. La evacuación estaba en marcha. No hace falta decir que los Saderans no esperaban ayuda de los semihumanos ya que sus puntos de vista xenófobos no eran exactamente un secreto. Pero en contraste con los demonios como insectos que los perseguían, los demi-humanos que los ayudaban eran un espectáculo bienvenido ya que sus propios soldados no estaban por ningún lado. A medida que se llenaban los transportes Hércules, despegaron rápidamente y fueron reemplazados para llevar al siguiente grupo, ya que necesitaban que este proceso fuera lo más fluido posible. No había tiempo para que la etiqueta social y el estatus determinaran quién debía escapar primero o cómo debían ser tratados. Todos estaban juntos en esta horrible situación y no necesitaban ningún orgullo o ego que empeorara una situación que ya era mala. Algunos nobles intentaron causar problemas. Pero inmediatamente fueron golpeados en la cabeza y arrojados al transporte. No tuvieron tiempo para este drama. Mientras se aventuraban en las zonas infestadas, la actividad Zerg era tan manejable como los grupos marinos lograron reprimir a los atacantes. Pero a medida que el tiempo avanzaba, la fortuna no estaba de su lado. Sadera. Vete. Sal de aquí ahora. Los infantes de marina ordenaron ir completamente en automático en la manada de Zerg que ahora tenía su atención. Pero con pocos números, sin apoyo de artillería o estructuras de defensa, fueron rápidamente invadidos. No importaba cuántos mataran, más ocuparían su lugar para continuar la matanza. Con los marines muertos, los equipos de respuesta rápida tuvieron que valerse por sí mismos. Los detendremos. Adelante. Ordenó Wolf mientras los demás de su grupo tomaban a los evacuados que podían. Volraden luchó como sus homólogos lobos mientras se coordinaban como una manada. Nunca dejándose la espalda vacía mientras se golpean como uno solo para asegurar una muerte.
Pero estos Zerg no se parecían a nada que hubieran visto antes. Más vicioso, más monstruoso que cualquier cosa con la que hayan luchado. Sus pieles eran tan duras como cualquier armadura, ya que tenían que golpear cualquier tejido blando que pudieran encontrar. Ni siquiera sus parientes muertos frente a ellos los frenaron. Estos Zerg siguieron corriendo hacia adelante, todo para asegurarse de que el enemigo frente a ellos muriera. Al ver esto de primera mano, Wolf ahora entendió completamente por qué la gente de hierro había temido a tales monstruos. Tan orgullosos y valientes como eran los Volraden, con solo mirar a los interminables números que aún corrían hacia ellos, se les había pasado por la mente, no iban a salir con vida. Entre el enjambre ahora había cucarachas e hidraliscos, mientras que la bilis ácida y las espinas de hueso estaban siendo disparadas ahora. Ah. Como una mujer Volraden colapsó de rodillas tras haber sido perforada en el estómago. Mi cara. Otro Volraden rugió de dolor cuando un poco de ácido logró rozarlo. Necesitamos retirarnos o estaremos rodeados. Perdiendo a 2 más de sus camaradas, Wolf dio la orden de retirarse. Pero tener que llevarse a los heridos con ellos los retrasó gravemente. Negarse a dejarlos atrás, los Zerg los atraparían. Al ver un callejón, apilaron a sus heridos en el centro, ya que cualquier guerrero capaz iba a luchar, ya que esta sería su última resistencia. Mata a cualquiera cuando entren. Usaremos sus cuerpos para bloquear su camino. Dijo Wolf. Pero dudaba que les fuera a hacer mucho bien. Después de lo que había visto, iba a necesitar la gracia de Dios para salvarlos ahora. Sadera. En otra parte de la ciudad, su escolta marina había sido aniquilada mientras se habían llevado a bastantes miembros del equipo de respuesta rápida. Dios mío, vamos a morir. Por favor, sálvanos. ¿Qué vamos a hacer? El estrés y el pánico destrozarían la parte del grupo si no se hacía nada pronto. Al no tener otra opción, Miute se hizo cargo. Escapa con los evacuados. Te ganaré algo de tiempo. Pero. Solo vamos. En un acto de puro desinterés, se quedó atrás trepando un edificio mientras sacaba su arco y flechas apuntando a todo lo que se le acercaba. Una vez que su grupo estuvo fuera del alcance del oído, comenzó a cantar. Era un rasgo inherente a su especie como sirena que su canción tenía un efecto que alteraba la mente de quienes la escuchaban, lo que les hacía entrar en un estupor. Así, los Zerg se sintieron somnolientos e inestables al ponerse de pie. Estaban atrapados en un estado de aturdimiento y confusión. Aunque logró salvar a su grupo, ahora estaba en peligro de muerte completamente rodeada por estos demonios. Su única línea de vida era que no podía dejar de cantar ni un momento o moriría. Sadera. La misión en la que estaban Thule y sus conejitas guerreros era bastante simple. Estaban allí para salvar a su gente. La vida de los Saderans fue de poca importancia para ellos. Entonces, se separaron en Akuso o en el distrito de los nobles para salvar a los que pudieran encontrar. Con poco o ningún regalo de soldado del imperio, no había nadie que los detuviera. En Akuso, fue bastante fácil ya que la gente de hierro ya había evacuado a la mayoría de los residentes. Por lo tanto, nadie se atrevió a causar un escándalo frente a los Terans por miedo a ellos mientras liberaban a sus hermanas entre otros esclavos. Mientras tanto, en el distrito de los nobles, tuvieron que recurrir a algunos métodos de mano dura que resultaron en la muerte de algunos nobles. No es que importara, ya que tal evidencia desaparecería cuando los Zerg vinieran a comer lo que quedaba. Con el caos y la destrucción que estaba sucediendo en Sadera, Thule estaba eufórico. No tenía motivos para sentir lástima por las personas que destruyeron su tierra natal y los esclavizaron mientras vivían generosamente de sus ganancias mal habidas. Cuando estaba a punto de escapar del área, algo le llamó la atención. Un niño llorando en medio de la calle. El niño fue abandonado o sus tutores fueron asesinados. Sea lo que sea, no le importaba. ¿Por qué debería preocuparse por un niño Saderan? Cuando el imperio atacó, ni siquiera perdonaron a sus hijos, ya que fueron vendidos como esclavos para divertir la depravación de quienquiera que los comprara. Por lo tanto, ella solo les estaba mostrando la misma compasión que les dieron, ninguna. Después de enterarse de la verdad de la traición de Zorzal, ella era honestamente indiferente si vivían o morían. Con los Zerg acercándose, Thule giró para irse. Mientras esto sucedía, el niño estaba demasiado asustado para correr. Demasiado asustado para abrir los ojos ya que todo lo que pudo hacer fue llorar. Con su vida dejada al destino,
el destino había intervenido cuando el niño fue recogido y salió corriendo de allí por la antigua reina guerrera. Era cierto que Tyule no amaba a los Aderans después de lo que hicieron. Pero era importante recordar una cosa. No importa cuán pequeños o insignificantes sean, momentos como estos fueron los que te definieron. Al leer uno de los libros del dominio, encontró un viejo dicho de su tierra natal. Ojo por ojo deja ciego al mundo entero. No podía vivir el resto de su vida odiando al imperio, ya que ella y su gente estarían atrapados para siempre en un ciclo interminable de derramamiento de sangre y venganza. Por lo tanto, un paso importante fue avanzar para construir algo mejor para ellos. Seguro, ella disfrutaba de su miseria. Pero ella no transmitiría su crueldad. Aunque no fue exactamente grandioso, salvar esta vida fue suficiente. Era hora de seguir adelante. Sadera. En otros lugares de este caos, era fácil que los niños se perdieran. Como fue el caso de una joven noble cuando llamó desesperadamente a sus padres, ya que todo lo que podía ver eran los adultos en pánico corriendo a su lado. Voltearse para ver de qué estaban huyendo la horrorizó. La gente estaba en medio de convertirse en esos demonios. Cada uno de ellos se encontraba en diferentes etapas de esta demonificación. Algunos eran como cadáveres andantes. Otros parecía que se estaban pudriendo. Para todos los demás, horribles miembros demoníacos brotaron o crecieron de sus cuerpos. El joven noble solo pudo congelarse de terror cuando estos demonios se acercaron a ella. Agáchate, chico. Mientras se escuchaban truenos mientras disparaba su brazo lateral. Maldita sea, la infección ya se ha extendido hasta aquí. Sabía que era una idea increíblemente mala ser voluntario en este rescate. No era un soldado ya que su trabajo consistía en ser uno de los negociadores entre las empresas Daminian y los nativos de este mundo. Pero como ciudadano del dominio, sintió que tenía que hacer su parte. Sin embargo, debido a la abrumadora cantidad de Zerg, terminó separándose de su grupo. Al ver a los infectados mientras se acercaban a la niña, no podía dejarla así y así intervino. El hombre mayor corrió rápidamente hacia la niña para ver cómo estaba. Niño, ¿estás bien? Pero al no obtener respuesta, necesitaba devolverla a la realidad, ya que necesitaban salir de allí ahora. Sacudiéndola un poco, chico, ¿qué? Mi nombre es Kouji Sugawara. ¿Cuál es tu nombre? Serri. Ella apenas susurró. Está bien, Serri. Necesito que seas valiente por mí. Puedes ser valiente por mí por unos momentos. Uja asintió. Necesito que envuelvas tus brazos alrededor de mi cuello y no me sueltes, está bien. Voy a sacarnos de aquí. ¿Estás lista, Serri? Sí. Agárrate fuerte cuando la levantó y comenzó a correr. Era poco probable que fuera a dejar atrás a los Zerg. Pero todavía no puede perder la esperanza. Tenía que intentarlo sin importar qué. Sadera. Mientras los intentos de rescate se llevaban a cabo por toda la ciudad, el dominio también estaba contraatacando. Algunas de sus fuerzas fueron enviadas a través de cápsulas de caída o los equipos de reconocimiento redirigidos. Para ralentizar a los Zerg, necesitaban detener la propagación del repugnancia eliminando sus tumores. Al mismo tiempo, necesitaban tomar medidas inmediatas contra la nueva especie Zerg que estaba a punto de nacer. Al enviar una unidad avanzada junto con un equipo de francotiradores, fueron equipados con rondas de nanitos anti-Zerg. Extremadamente potente que ni siquiera sus mejores tipos de regeneradores sobrevivirían. Mientras se preparaban, pudieron ver a esta bestia en toda su gloria. Este monstruo parecía algo nacido solo de pesadillas. Parecía más reptil que insecto, ya que tenía un cuerpo de serpiente con 6 patas. Las 4 alas que tenía eran una extraña mezcla de insecto y dragón. Delante parecía una hilera de zarcillos. También parecía estar produciendo gas de su cuerpo mientras derretía a las personas capturadas a su alrededor. La esencia del dragón debe haberse unido a la cepa nociva. Tan curiosos como estaban sobre sus otras habilidades, no iban a esperar para ver qué más podía hacer. Obteniendo la luz verde cuando estaban listos, apuntaron. Buscando un buen lugar, tomaron su tiro. Con la mejor armadura perforante que el Daminian jamás haya construido, perforó la piel de la bestia mientras la carga útil se inyectaba con éxito. Haciendo lo que fue diseñado para hacer, comenzó a destrozar su objetivo a nivel celular. Cuando la bestia rugió de dolor al dar su último aliento, murió.
Muerto estamos limpio. Misión cumplida. Pasar al siguiente objetivo. Hay mucho por hacer. Sin embargo, habían hablado demasiado pronto. Los Terans que lo observaban tenían solo la mitad de razón, ya que la bestia ahora comenzó su ciclo de reencarnación volviendo inmediatamente a la vida. Mierda. ¿Cómo sigue vivo? Ni siquiera la variante Torrasque podría sobrevivir a eso. Dispare de nuevo. Dispare de nuevo. Disparó. Cuando el equipo de francotiradores volvió a disparar, no podían creer lo que veían. Las rondas de nanitos ahora eran ineficaces. Pero ese no fue el único problema. Después del tercer al cuarto disparo, sus rondas perforantes de armadura ya no penetraban más cuando sus balas se detuvieron en su piel, que se había vuelto más gruesa. Esta cosa estaba evolucionando ante sus propios ojos. No me importa si tenemos que tirarle el maldito fregadero de la cocina. Acuéstate sobre él. El pelotón del dominio tomó una posición estratégica cuando comenzaron a disparar todas las armas que tenían. Pero pronto se enteraron de que lo que fuera que lo dañara, pronto desarrollaría una protección o una contramedida para hacerlo resistente o completamente inmune a él. Incluso dispararle los ojos tuvo poco efecto mientras se regeneraba y desarrollaba algún tipo de órgano de reemplazo que no entendían. Usando sus armas más pesadas que lograron lastimarlo aún, la bestia tuvo una regeneración de alta velocidad. Si es atacado por sus zarcillos, bebería a su presa como una pajita, lo que aumentaría su biomasa y sus habilidades curativas. Pero luego vino su ataque principal. Esta bestia exhaló algo que solo pudieron describir como fuego ácido, ya que derritió todo a su paso. Incluso la armadura marina junto con su usuario se vaporizó instantáneamente al entrar en contacto. Después de 15 minutos de luchar contra esta cosa, 2/3 del pelotón estaban incapacitados o muertos. Si no lograban matar a esta cosa, era posible que evolucionara más allá del concepto de muerte. Esta bestia los iba a aniquilar a este ritmo. Annihilisk, ¿por qué demonios no? El marine tosió después de que una cuarta parte de su cuerpo se hubiera fundido / quemado. Pero si alguno de ellos le rezaba alguna vez a un dios, esas oraciones estaban a punto de recibir respuesta. Reaccionando a algo tan peligroso en su mundo, Rory y Giselle habían aparecido. Los dos apóstoles nunca antes habían sentido la muerte a tal nivel, ya que tantas almas pasaban entre ellos. Incluso en su camino hacia allí, Rory en sus 900 años de vida nunca había sentido que se cosecharan tantas vidas a la vez. Pero esta sensación solo les hizo sonreír a la bestia que estaba frente a ellos. La primera vez que formamos equipo, hermana, dijo Giselle. Solo sigue mi ejemplo y cúbreme en el aire, dijo Rory. Vamos a golpearlo de arriba a abajo. No tienes que preocuparte por mí, sonrió el apóstol del inframundo, estoy obteniendo una buena bonificación por esto. Oh. Si hago un buen trabajo, tendré un pase de fin de semana a ese increíble resort. Espera. Ese lugar. Mientras Rory recordaba el sabroso alcohol que servían allí. Luego lamiendo sus labios, ahora estoy motivada. Al atacar el aniquilisco, los dos apóstoles no tenían el poder de ataque de un arma pesada tirana. Pero lo que sí tenían eran armas divinas que podían dañar a esta bestia desde más allá de las estrellas. La naturaleza de lo que era dificultó la adaptación de la bestia. En cuanto al gas tóxico con el que el aniquilisco llenaba el aire, era muy desagradable tanto para Rory como para Giselle. Estaba destruyendo sus cuerpos tan rápido como se regeneraban. Su piel fue desgarrada mientras se volvía a coser. Sus ojos sangraron mientras aún trataban de mantener su forma. Pero la parte más dolorosa fue respirar, ya que sus pulmones ardían absorbiendo el oxígeno y las toxinas al mismo tiempo. Pero por el momento habían detenido el aniquilisco permitiendo que las maltrechas fuerzas del dominio se reagruparan, retiraran a los heridos y proporcionaran fuego de apoyo desde la retaguardia. No tuvieron más remedio que dejarlo en sus manos hasta que llegaran sus refuerzos. Sadera. Para los equipos de reconocimiento redirigidos, tenían sus propias asignaciones, ya que necesitaban detener la infestación de cualquier manera que pudieran. El tercer reconocimiento estaba haciendo precisamente eso. En el momento en que su nave aterrizó, Rory se había ido sintiendo otra batalla que ella también necesitaba ver. Según el Cuervo, más del 50% de Sadera ya ha sido consumido por los Zerg. Al ritmo que iban, la ciudad sería considerada más allá de la salvación. Por lo tanto, estaban en una situación difícil.
Si podían destruir suficientes tumores fétidos, con suerte podrían ganar tiempo suficiente para que llegara la caballería. Pero con tan pocos números, debían considerar sus opciones. Divídanse para cubrir más terreno o permanezcan juntos con seguridad en números. Por un lado, Dal dio prioridad a la misión, mientras que por el otro, Jake estaba preocupado por su seguridad. Pero no tuvieron tiempo para discutir en medio de un brote Zerg. Al final, Dal ganó porque confiaba en su equipo, ya que tenían las habilidades y habilidades necesarias no solo para sobrevivir sino también para cumplir la misión. Según sus habilidades y en qué parte de las zonas infestadas se dirigían, su equipo se dividió en consecuencia. Jake, Dal y Mari sacarían a cualquier otro evacuado que encontraran. Milo, Sino y Lelei trabajarán para atacar cualquier estructura estratégica, como los grupos de colmenas. Raz, Tuca y Liao se enfocarían en tácticas de guerrilla para eliminar tumores. Ven con nosotros si quieres vivir. Mientras Jake guiaba a los aterrorizados Aderans. Mientras tanto, Dal cubrió su salida mientras Mari trataba de ayudar a todos los heridos que podía. ¿Ves esas larvas? No dejes que vivan ni una sola. Incluidas las estructuras que las producen, mientras el grupo de Milo contemplaba la quema de estructuras Zerg. Sigue mi ejemplo, dijo Raz. Yo guiaré a tus objetivos como lo estaba su grupo en los tejados. Con una combinación de tecnología Protoss y habilidades psíquicas, fue capaz de detectar los tumores que normalmente eran invisibles a simple vista. Transmitiendo su vista, comunicó telepáticamente el conocimiento a Tuca y Liao mientras la pareja sacaba su arco y flechas y disparaban en consecuencia. Ahora, una flecha normal no podría hacer mucho contra los Zerg. Pero combinado con la magia espiritual, le dio el golpe extra que necesitaba para perforar y matar a su objetivo. Las acciones de los equipos de reconocimiento ayudaron no solo a cortar la línea de suministro para las fuerzas en expansión, sino también a sus refuerzos, aliviando algo de presión sobre los equipos de respuesta rápida. Sadera. Este es un bastardo duro mientras Rory sujetaba su alabarda con fuerza. Al poco tiempo no pudo evitar toser sangre. Me estoy preocupando un poco por esto. Mientras las alas de Giselle se desgarraban mientras sostenía su costado herido. Los poderes regenerativos de ambos apóstoles estaban siendo probados hasta el límite. Una cosa era que soportaran el gas tóxico. Pero se estaba volviendo cada vez más difícil seguir adelante ya que sufrieron lesiones. Así de corrosivo era el gas, ya que estaba tomando la mayor parte de sus habilidades curativas para mantenerlos con vida, ya que no podía atender las otras lesiones que tenían. A lo largo de la historia de Falmart, los apóstoles han sufrido muchas formas de daño que de otro modo habrían sido fatales para cualquier mortal. Sin embargo, con lo que estaban pasando en este momento, esta podría ser la primera vez en la historia que un apóstol murió. El movimiento más inteligente en este momento fue desconectarse, alejarse del aniquilisco y permitir que sus cuerpos se curaran por completo. Pero si hicieran eso, nada se interpondría entre la bestia y todo lo que la rodea. El trabajo de los apóstoles era eliminar cualquier cosa que amenazara el jardín. Sin embargo, esta también podría ser otra novedad en la historia, ya que no pueden cumplir con su deber. Golpeándolo con todo lo que consiguieron mientras los Terran los apoyaban desde atrás, este monstruo se adaptaba constantemente. Con una armadura más gruesa, músculos más duros, algunos ojos más, estaba evolucionando constantemente hacia un depredador superior. Mientras Rory y Giselle se enorgullecían de su velocidad, el aniquilisco pronto se adaptó y ahora es lo suficientemente rápido como para atraparlos. Incluso si lograran dañarlo, se regeneraría de inmediato. Por lo tanto, iban a necesitar armas aún más grandes si iban a matar a esta cosa. Anochecer de otoño, ¿me escuchas? Lo escuchamos, comandante. Nuestra situación es crítica en este momento ya que no podremos enviarle más apoyo. Si no recibimos más ayuda, vamos a ser completamente eliminados. Con lo terrible que era la situación, iban a hacer una última apuesta. Solicitando apoyo de fuego. Esto va a ser un peligro cercano. Peligro cerca, Roger. Solo tendremos tiempo suficiente para un disparo. Buena suerte ahí fuera. Tomando una batería láser, el técnico trianguló el disparo mientras pasaban los números por el sistema de objetivos del ayudante. Teniendo en cuenta la velocidad, la distancia, la gravedad y la curvatura planetaria, los vectores de orientación se bloquearon cuando se disparó una ráfaga de energía roja.
Era fácil verlo venir ya que su luz roja desplazó todo el color alrededor mientras caía del cielo hacia la tierra. Para los nativos del planeta, pensarían que fue un acto de Dios, ya que enviaron su castigo a quienquiera que les hiciera daño. Con el ataque entrando, todos abajo ahora. Gritó el comandante cuando las fuerzas del dominio se pusieron a cubierto. Rory, consciente del ataque, inmediatamente agarró a Giselle mientras los sacaba del área. En unos momentos, el rayo rojo golpeó la tierra sacudiendo los cimientos de Sadera. Al entrar en contacto, el área impactada se convirtió en cráteres y el polvo y las partículas se lanzaron al aire. Parecía que la batalla había terminado ya que todo se había calmado. ¿Está muerto?, preguntó Giselle gimiendo mientras su cuerpo se volvía a coser. No estoy seguro todavía. Pero eso espero mientras Rory se asomaba. Con un golpe como ese, nada podría haber sobrevivido. Pero cuando el polvo se asentó, se horrorizaron por lo que vieron. En el centro del cráter de impacto había otro agujero cuando el aniquilisco había escapado bajo tierra. Pero ese era el menor de sus problemas, ya que un zarcillo había salido del suelo perforando al apóstol de Ardi por detrás. Giselle. Mientras Rory actuaba rápidamente balanceando su alabarda cortando el apéndice de la bestia mientras alejaba a su compatriota. Fue entonces cuando realmente se desató el infierno. Los Zerg, en su función básica, asimilaron la esencia de los demás, todo con el fin de facilitar la evolución para ser capaces de todo lo que necesitaban ser. Ahora la esencia de un dragonoide era inferior a la esencia de un dragón puro. Pero el factor en un apóstol es donde las cosas se vuelven espantosas. Un apóstol era un individuo elegido por su respectiva deidad, ya que experimentaba una evolución constante que los llevaría a la divinidad en aproximadamente 1000 años. Pero en manos de un Zerg, esa proposición significaba algo completamente diferente. Al surgir del suelo, el aniquilisco estaba a punto de experimentar su siguiente estado de evolución. Sadera. Las acciones de los equipos de reconocimiento estaban llamando la atención de los Zerg mientras sus fuerzas se despegaban para enfrentarse a ellos. Algunos se han visto obligados a retirarse. Otros murieron en el cumplimiento del deber. Para algunos, estaban inmovilizados. Mientras Raz, Tuka y Yao estaban eliminando los tumores repulsivos, tuvieron tanto éxito al mantenerse alejados de las calles mientras los disparaban desde los tejados. Pero su suerte pronto se acabó, ya que las unidades aéreas Zerg ahora estaban surgiendo de sus grupos de colmenas. Con mutaliscos en el límite, tuvieron que ponerse a cubierto, ya que permanecer en los techos les dejaba un objetivo abierto. Obligados a bajar al nivel de la calle, necesitaban retirarse. Al estar en las profundidades de las zonas infestadas, cada rincón estaba plagado de Zerg. De los tumores de fluencia que pudieron destruir fueron restaurados, devolviendo el control del terreno a los insectos de gran tamaño. Raz y Yao se apresuraron a sacar sus espadas mientras Tuka se quedó detrás de ellos. Necesitaban escapar pronto o de lo contrario sucedería una de dos cosas. Muerte o infestación. Ninguno de los cuales fueron resultados deseables. Permaneciendo en la sombra y doblando cada esquina, Raz hizo todo lo posible para proteger a los dos elfos. Pero las probabilidades estaban demasiado altas en su contra. Descubierto por un pequeño grupo de Zerg, no te involucres, exclamó Raz. Quédate con Tuka y protégela. Yo me ocuparé de esto. Mientras el enigmático espectro corría contra ellos. Por mucho que Yao odiara sentirse inútil, no tenía otra opción, ya que estos demonios estaban más allá de su capacidad para luchar, ya que solo ralentizaría a Raz si insistía en unirse. Sacando su espada de disformidad, Raz solo necesitaba un golpe para matar a todos los enemigos que tenía delante. No importaba de qué especie fueran. Zergling, cucarachas, abominaciones, infestadores, hidraliscos o cualquiera de sus variantes. Hizo que cada swing valiera algo. Pero a pesar de lo eficiente que era, nunca luchas contra los Zerg en sus términos, ya que se acercaban más. Entre esta nueva ola había pesadillas. Insectos suicidas con fuerza explosiva que salpican ácido corrosivo al morir. Si tenía suerte, podría usar esto contra ellos. Yao. Tuka. Elimina esos bichos. Mientras Raz usaba sus rayos y mientras sus compañeros elfos usaban sus flechas mejoradas con magia espiritual. Con los Zerg agrupados tan juntos en las calles, lograron eliminar a sus tropas. Pero no fue suficiente.
Entre la ola se encontraban las variantes pesteadoras de Davaisars y cazadores. Con los Davaisars distrayéndolos, permitió a los cazadores acortar rápidamente la distancia. Al no ser capaz de matarlo a tiempo, el cazador explotó justo enfrente del grupo. Actuando con rapidez, Raz se paró protectoramente frente a sus compañeros enganchando al máximo los escudos de sus trajes. Sin embargo, la fuerza explosiva fue demasiada ya que arrojó a los tres hacia atrás. Al mismo tiempo, comprometió un edificio ya estructuralmente dañado, ya que comenzó a derrumbarse sobre ellos. Sufriendo de una conmoción cerebral, Raz reunió cada onza de su fuerza de voluntad para contener telequinéticamente los escombros que caían y evitar que los aplastaran solo para ser enterrados debajo de ellos. Ahora oscuro en su recinto, Tuca cantó un hechizo mientras una bola de luz tomaba forma. Pero todavía no tenían tiempo para respirar, ya que Raz no solo estaba inconsciente, sino que también tenía algo del ácido Zerg en su cuerpo, ya que ahora estaba comenzando a devorar su armadura. Si no hacían algo pronto, lo mataría. Tuca fue la primera en actuar solo para retroceder cuando el ácido instantáneamente le comió los dedos. Pero pronto volvió a comprometerse sin importarle lo que le pasaba a las manos. Yao tampoco dudó. No le importaba cuánto le doliera, sino que era este dolor en comparación con lo que le debía a este hombre. Dejando a un lado su equipo dañado, uno de ellos era la cara que cubría la cara de Raz. Aunque no era lo ideal, era la primera vez que veían el rostro real del enigmático espectro. Realmente era guapo con rasgos tanto de guerrero como de hombre gentil. Pero cuando escucharon retumbos del exterior, el enemigo aún venía por ellos. Mirándose, Yao y Tuca se resolvieron. Incluso si les costara la vida, protegerían a Raz, ya que le debían tanto por lo que había hecho por ellos. Armando su mirada y sacando sus armas, Yao y Tuca se prepararon para lo que estaba a punto de pasar por la abertura. Cuando los escombros fueron retirados con los dos elfos a punto de atacar, se detuvieron ante quienes vieron. El alivio inmediato se apoderó de ellos al reconocer la armadura que pertenecía al pueblo de hierro. Pero a diferencia de los colores habituales que usaba la gente de hierro, este era bastante diferente. La armadura que llevaba esta persona era completamente negra ya que su casco tenía un emblema de calavera. Mientras ayudaba al grupo a salir, Tuca y Yao se sorprendieron al ver que todos los Zerg de la zona estaban muertos. Este guerrero hizo todo esto solo. Cuando el casco del guerrero misterioso se retiró, reveló a un hombre que tenía un aspecto similar a Raz. Sacando un paquete médico, comenzó a aplicar primeros auxilios de emergencia. Como Raz estaba volviendo a toser constantemente a la conciencia, no podía creer quién estaba frente a él ahora. Es hora de levantarse, Dion. No es hora de dormir en el trabajo. Sobresaltado mientras trataba de respirar, el enigmático espectro solo logró pronunciar una palabra. Padre. Capítulo 31. Hay muchas formas de verdades en el universo. De la larga historia de las tres grandes civilizaciones del sector de Koprulu, se podrían decir muchas cosas. Durante el curso de las dos grandes guerras, los historiadores y los estudiosos pudieron discutir sin cesar sobre cómo y por qué los acontecimientos habían ocurrido de determinadas formas. Pero si había al menos una cosa y solo una cosa en la que las tres grandes civilizaciones estaban de acuerdo, era en la importancia de Jim Reynard. Para los Terrans, era el héroe del borde exterior. Un hombre que luchó por los desafortunados y oprimidos. Alguien que inspiró esperanza y coraje sin importar cuán terribles fueran las probabilidades. Salvó innumerables vidas frente al enjambre. Lideró y ganó batallas contra enemigos que eran superiores tanto numérica como tecnológicamente. Pero más lo fue su servicio al dominio al destituir a Arcturas del trono e instalar a su hijo Valirian, quien demostró ser un gobernante mucho mejor y más justo. Frente a la destrucción absoluta tenía el liderazgo el cargo contra la aniquilación dando un futuro a la humanidad. Los Zerg reconocerían a regañadientes a este hombre. Su táctica y audacia los habían derrotado en muchos frentes, lo que era digno de respeto. Pero al final, en un giro irónico del destino, los salvó de la servidumbre a las abominaciones de los híbridos de Amaan. Eso solo fue posible cuando perdonó y salvó a su reina Sara Kerrigan. En el pasado, en general era impensable para ellos aliarse con las otras razas sin un motivo oculto en mente. Pero su reina sabía que podían confiar en Jim. Esa confianza les permitió florecer y poner fin al conflicto con las otras dos razas. En cuanto a los Protoss, las historias de su servicio a Aiur nunca serán olvidadas. En su primer encuentro de su raza,
Todo lo que podían ver eran salvajes atrasados pobremente evolucionados, ya que su civilización era derrochadora y destructiva mientras se extendían por las estrellas. Pero en la hora más oscura de Ayur, este Terán al que despreciaban acudió en su ayuda y ayudó a evacuar a su gente a Sakuras. Aún más poniéndose en peligro quedándose atrás para proteger la puerta de deformación para asegurar que ningún Zerg pudiera pasar. De los muchos grandes guerreros Protoss que habían luchado junto a este hombre, llegaron a aprender que los Terans eran capaces de honrar y respetar. A pesar de todas sus deficiencias, nunca se rindieron mientras seguían avanzando hacia el futuro incierto. Por esto, Artanis y otros Protoss lo consideraban un amigo. A los ojos del universo, no importa cuán pequeño o breve sea, James Eugene Reinar era el hombre más importante que jamás había vivido. Falmart. El tiempo casi se acababa. El almirante Horner tenía que hacer una llamada ahora mientras miraba las pantallas, ya que las zonas de infestación habían tomado casi el 70% de Sadera. Ahora había llegado a un punto en el que la cuarentena ya no era posible. No podían arriesgar más mano de obra y vidas civiles al tratar de salvar la capital del imperio. Esta era una de esas decisiones que deseaba no tener que tomar. Como almirante del dominio Terán, tenía la autoridad para anular todos los canales de comunicación, ya que ordenaría a todas las fuerzas que abandonaran Sadera. Sin necesidad de esperar al capitán, podría inicializarse y disparar una bomba nuclear reduciendo la capital a cenizas radiactivas. Matt sintió el peso de esta decisión en la boca del estómago. Pero ahora las opciones se habían reducido a esto. Salva esta ciudad o el resto del mundo. Mientras los técnicos trataban de salvar la situación, el almirante Terán se preparó para lo que debía hacer. Matt ingresó sus códigos de comando y, vacilante, alcanzó el botón. Voy a tener que detenerte ahí mismo, Matt, ya que te pido amablemente que muevas tu mano lejos del botón rojo brillante. Matt volvió a ponerse firme, no podía creer lo que oía. No había duda de que esa voz pertenecía a su viejo amigo y líder. Señor. Aunque técnicamente lo superó en rango, algunos viejos hábitos no pudieron evitarse. Pasando por encima de las señales de radar y de la torre de sensores, quería frotarse los ojos con incredulidad. Aparte de su voz, no había duda de que la armadura y DC mírame ahora en estas coordenadas. Cuando un cuervo cambió la vista de la cámara para mostrar a un hombre con una armadura negra inconfundible. No hay tiempo para bromas en este momento, Matt, dijo Jim directamente al grano. Dame 30 minutos para darle la vuelta a la situación. Pero señor, ahí. Estoy consciente. Pero no voy a renunciar a rescatar a esta gente. Solo 30 minutos. Es todo lo que pido. Asintiendo con la cabeza, Matt nunca dudó de su antiguo jefe y no iba a empezar ahora. ¿Cuál es el plan, señor? Dame el control de las fuerzas terrestres mientras tú te ocupas del aire. Necesitamos formar una línea de batalla sólida y evitar que más Zerg caigan a la superficie. Te ayudaré a instalar cañones AA y torretas de misiles para limpiar lo que se pierden los chicos mosca. Pero solo tenemos una nave por el momento. Jim luego soltó una de sus risas seguras. Vamos, Matt. ¿Qué es lo único que he intentado enseñarte? Siempre tienes una carta más para jugar. Señor. Se están deformando varios contactos. ¿Qué? Mientras Matt volvía a mirar los escáneres. Justo ante sus ojos, Jim de alguna manera les había dado una vez más un milagro más. Los datos de registro están de acuerdo, señor. Son cruceros de batalla del dominio. Recibimos informes de varios capitanes confusos sobre cómo llegaron aquí. ¿Cuáles son sus órdenes, señor? Sonriendo para sí mismo, Matt inmediatamente tomó el control de la situación. Atención, este es el almirante Matthew Horner mientras enviaba su código de autenticación para que todos los capitanes lo confirmaran. Sé que están todos confundidos. Pero tenemos poco tiempo para las explicaciones. Todos se ponen a la defensiva. Evitan que más Zerg caigan a la superficie. Recuperando su ingenio, todos los capitanes obedecieron cuando los cruceros de batalla tomaron sus lugares en el perímetro de una caja de muerte y comenzaron a derribar cualquier volante y saco Zerg que se les acercara. Lanza de Adun. Artanis y sus guerreros tuvieron tanto éxito a la hora de protegerse de los Zerg, ya que habían despejado varias cubiertas de su invasión. Partes de la nave se habían convertido en un campo de batalla devastado por la guerra con escombros, cadáveres y quemaduras de láser a la vista de todos. Pero no iba a significar mucho si el Leviatán de afuera no era tratado para detener más brechas en la nave.
Jerarca. ¿Cómo Carax llamó? ¿Qué es? Ya que a Artanis ya no le importaban las malas noticias. No vas a creer esto. Pero lo voy a poner ahora. Hola, viejo amigo, intervino Jim. Escuché que necesitabas ayuda. Reinar. Ya que era la última persona de la que Artanis esperaba tener noticias. Por mucho que me encantaría ponernos al día, tenemos que controlar esta situación. Empieza a meter a quien necesites. Si puedes prescindir de algunos chicos mosca, podemos usar algunos para recuperar el control del aire en la superficie. Eso no será posible, Reinar. Los cristales de Kaidarin incrustados en el planeta están creando interferencia con la matriz disforme. No será posible pedir refuerzos. Nunca digas nunca, viejo amigo. En el momento siguiente, no sé cómo es posible. Carax intervino. El campo de deformación del planeta se está estabilizando. ¿Cómo? Ya que Artanis no podía creer lo que estaba escuchando. Vamos, Artanis. Tenemos una batalla que ganar. Cuando el comunicador de Jim se cortó. Como dirían los Terrans, ahora es su turno, Albat. Contacta con Ayur. Reúne nuestras fuerzas. No dejaremos que los Zerg tengan este mundo. Sadera. La situación se estaba desmoronando porque el dominio no podía resistir más. El equipo de respuesta rápida de Alna se dispersó ya que unos pocos estaban completamente inmovilizados y rodeados por los Zerg. Por muy espantosas que parecieran las cosas, todavía no se había perdido toda esperanza. Este es Jim Reinar anulando los enlaces de comunicación y tomando el mando de todas las fuerzas terrestres. Estoy configurando una línea perimetral en estas coordenadas clave. Siga mi ejemplo y lo superaremos. Dame tus distintivos de llamada si me escuchas. Porque esta fue una de las mayores fortalezas de Jim. Era un hombre en el que todos confiaban, ya que era capaz de revitalizarse una vez que había perdido la moral. Para muchos soldados del dominio, le debían la vida a ese hombre, ya que ese legendario comandante los había sacado del fuego en varias misiones de combate, ya fueran enemigos o aliados en ese momento. Incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Incluso cuando estaban en su último aliento. Mientras sigan a ese hombre, encontrarán la manera de ganar. Uno por uno, sus distintivos de llamada iban llegando. Diablos rojos, llamando. Este es el escuadrón Stampede volviendo a la pelea. Ojos de serpiente informando. Este es Yankee Foxtrot 2-1, listo para fumar un poco de Zerg. Bullpen 2-3, me alegro de saber que todavía tenemos aliados. Es bueno escucharlos a todos, ya que Jim necesitaba volver a encarrilar esta batalla. Su intento inicial de rescate de los Aderans fue bastante descuidado. Pero no podía evitarse la cantidad de orden urgente que era todo esto, ya que se apresuraban hacia ellos. Con la nueva llegada de cruceros de batalla, significaba que habían llegado más refuerzos. Al elegir sus puntos de caída, su acceso se coordinó con los ayudantes y técnicos a bordo mientras identificaban las caídas orbitales alrededor de la ciudad. Los depósitos de suministros se colocaron primero en ubicaciones clave para que los soldados que ya estaban en el suelo reabastecieran o cambiaran las armas. La primera orden fue detener el avance de los Zerg. Parte de la primera oleada enviada fue una tripulación de SCV y mecánicos de combate que rápidamente construyeron torretas de perdición y centinelas. Junto con ellos había un gran cumplido de minas viudas para crear una línea de seguridad para que los evacuados abandonaran las zonas de combate. Trabajando al mismo tiempo, las torretas de misiles se estaban poniendo en funcionamiento. Pero la creación de un perímetro fue solo el comienzo, ya que Jim tenía todos los tanques de asedio disponibles estacionados en las afueras de la ciudad. La estrecha arquitectura de Sadera resultó fatal para sus armas blindadas pesadas debido a la baja movilidad y la alta probabilidad de colapsos estructurales. Por lo tanto, al tenerlos en modo de asedio, los sistemas de orientación se coordinaron con los cuervos, ya que los ataques quirúrgicos ahora eran posibles ya que se ajustaban al ángulo, la gravedad, la fuerza del viento y la potencia de disparo. Todo lo que tenían que hacer las fuerzas terrestres era pintar el objetivo, ya que recibirían apoyo de artillería en segundos. Pero nada de eso significaba nada si los Zerg controlaban el aire. Sin embargo, Matt y Artanis los tenían cubiertos, ya que enviaron todas las artesanías disponibles que tenían. Ahora, con todas las piezas ensambladas, ahora iban a recuperar Sadera. Sadera. Agu. ¿Qué pasó? Ya que la mente de Wolf estaba confusa.
Él y sus camaradas estaban haciendo su última batalla luchando contra estos demonios. Balanceando su espada de izquierda a derecha perdió la cuenta de cuántos de estos monstruos mató. Pero lo último que recordó fue una sensación de calor cuando el aire se volvió pesado y le resultó difícil respirar. Una extraña ola de calor pronto distorsionó su entorno cuando la temperatura comenzó a aumentar exponencialmente. Como el aliento de un dragón, el fuego brotó de todos los lugares donde miraba consumiendo estos demonios a puñados. Tenemos sobrevivientes aquí. Equipo médico. Muévanse y sácalos. Era evidente que estos guerreros eran del pueblo de hierro. Pero esta era la primera vez que veía uno así. Soldados vestidos con gruesas armaduras rojas en las que ni siquiera podía imaginar cómo eran capaces de moverse con tanta facilidad llevando tanto metal a menos que fueras un orco o un troll. Más aún, cómo pudieron tolerar este calor cuando las piedras a su alrededor se habían calentado al tacto. Contactos enemigos entrantes. Muy bien, murciélagos, vamos a encenderlos. Los Elbats te cubren el trasero. Ninguno de estos bichos se nos escapa. Como mercenario, Wolf había visto muchos tipos de magia en muchos tipos de campos de batalla. Pero nunca antes había visto ni sentido la magia del fuego arder tan brillante o caliente. Desde cuando la gente de hierro había dominado el aliento de dragón como si fuera un mero juguete para ellos. Pero con el fuego intenso devorando todo el oxígeno en el área, el grupo de Wolf se había desmayado solo para ser llevado a un lugar seguro fuera del perímetro. Sadera. Miute sintió que su garganta y pulmones se tensaron hasta el límite. Con el poder de su canción, estos demonios habían entrado en un estupor borracho. Sin embargo, tuvo el precio de su vida. En el momento en que dejara de cantar, estos monstruos volvían a concentrarse y la mataban. Y fue en los últimos momentos de las personas en las que reflexionarían sobre sus vidas y verían qué tipo de personas eran. Francamente, se veía a sí misma como una tonta. Dejando su isla porque le apetecía un hombre perdedor y se convirtió en mercenaria. Solo por la gracia de los dioses había sobrevivido a esta muerte perdida durante mucho tiempo cada vez. Ahora, en los últimos momentos, de ninguna manera se consideró a sí misma una heroína o un individuo altruista. En el calor del momento, actuó instintivamente, lo que permitió a su equipo escapar a un lugar seguro. Tonta, tan tonta, pensó para sí misma. Muriendo por una razón tonta ya que su vida había estado llena de decisiones tontas. Solo esperaba que cuando pasara al reino de Ardi rezara para que su alma fuera a un buen lugar. Sintiendo que su garganta se volvía completamente seca y dolorida, Miute se decidió a su destino. Al menos hice lo correcto hasta el final. Pero luego, al escuchar un silbido en el aire, ¿qué es eso? ¡Ey niña pájaro! ¡Cúbrete ahora! Al ver a la gente de hierro, supo tomarse en serio su advertencia mientras saltaba a cualquier lugar que pudiera encontrar. En el último momento también cuando los demonios que la rodeaban explotaban uno tras otro. Incluso después de verlo tantas veces, el poder del dominio seguía siendo algo para asombrar y respetar. Cubierta de polvo y escombros, Miute tosió todavía tratando de recuperar el aliento después de su terrible experiencia. ¿Estás bien?, preguntó el caballero de armadura azul mientras le daba una mano. Se puso de pie. ¿Qué fue eso?, preguntó Miute. Apoyo de artillería. Me encanta cuando tus amigos vienen a hacer la maleta con grandes armas. No tenía idea de qué era esta artillería, pero asintió de todos modos. Estaba contenta de que su suerte no se hubiera agotado todavía. Sadera. Sugawara no podía creerlo. El dominio había logrado movilizar sus fuerzas más rápido de lo que se esperaba y se salvaron antes de que las cosas se pusieran realmente complicadas. Por el momento, él y otros supervivientes estaban en cuarentena para asegurarse de que estaban libres de cualquier infección cerca antes de que pudieran irse. Mirando hacia abajo por el rabillo del ojo, no pudo evitar reír suavemente. Serry todavía tenía un agarre mortal alrededor de él, ya que no lo había soltado desde que escaparon. Acariciando su cabeza para calmar sus nervios, su agarre pronto se suavizó. Unos momentos después. Fui valiente, Sr. Sugawara. Sí, lo fuiste, niña. Me quedaré contigo hasta que encuentres a tus padres. Gracias, Sr. Sugawara. Sadera. Entre los demás en cuarentena, Yule tuvo que agradecer la bendición de Emroy por haber logrado escapar. Al contrario de la tragedia ocurrida en la capital, este fue un día glorioso.
Habían rescatado a mucha de su gente. Reconoció algunas caras, otras no. No hace falta decir que recibió reacciones encontradas, ya que no sabían cómo sentirse ahora con respecto a su reina traidora. Aunque eventualmente entenderán la verdad, ya no importaba. El nudo en su corazón finalmente se deshizo. Su honor fue restaurado y se hizo justicia. El camino por delante no sería fácil, ya que todavía no estaba segura de qué hacer con su vida. Sinceramente, deseaba reconstruir su tribu. Sin embargo, se sentía indigna de ser su reina nuevamente. Pero ahora que tenía tiempo en sus manos, podía pensarlo detenidamente. Sadera. Con la moral renovada, algunos soldados del dominio encontraron su segundo aliento. ¡Ey! Por aquí, grandote. Sinou se burló disparando algunos tiros para desviar la atención de un ultralisco de los civiles. Atacando la amenaza inmediata, el ultralisco entró en una carga salvaje mientras el suelo temblaba con cada paso. Sus hojas de Kaiser se retrajeron rompiendo los edificios a lo largo de sus lados. Una especie de Zerg que había infundido miedo a muchos y había matado a cientos de infantes de marina cuando no se trataba adecuadamente. Pero Sinou no mostró miedo mientras cargaba de frente directamente hacia él a toda velocidad. Al sincronizarlo exactamente en el último momento, activó su paquete de estimulación acelerando su metabolismo, procesos cognitivos y reflejos. Mientras el ultralisco blandía sus espadas, la marina hembra falló por poco la guadaña de los segadores. Atrapando la parte trasera del columpio, la lanzó por los aires. Luego, disparando su cable de arpón, se clavó en su armadura mientras ella se retraía rápidamente y se ponía encima de la cabeza. Para algo que se consideró el pináculo de la evolución Zerg, estaba bastante indefenso una vez que te acercaste a él. Pero entonces, ¿quién estaba lo suficientemente loco como para realizar una maniobra como esta contra un tanque como un monstruo? Aparte de una habilidad sólida, también necesitabas muchas agallas. Al igual que el dragón que dejó lisiado en su primer día aquí, Sinou se puso completamente automático haciendo un agujero en la armadura del ultralisco antes de dejar caer una granada. Explotando su interior, pronto murió. Recargando su rifle, ¿ahora quién es el próximo? Sadera. Muy bien, empieza a ajustar el perímetro, ordenó Jim. Avísame si algo cambia. Pronto me uniré al frente. Al ver a su padre tomar el mando, Dion no pudo hacer otra cosa que hacerse a un lado y mirar. Había tantas cosas que quería decir pero no podía encontrar las palabras adecuadas. Pero antes de que pudiera siquiera tomar una decisión, ¿estás listo para volver a la pelea? Cuando Jim volvió su atención hacia él. Ese. Sí, señor. Jim no pudo evitar reír. ¿Es eso todo lo que tienes que decirle a tu viejo? Ya que Jon no pudo evitar actuar de manera inusual para su yo inusual mientras se inquietaba y permanecía en silencio. Luego, dando un suave suspiro, sé que tienes muchas cosas en la cabeza. Pero hablaremos de eso más tarde. ¿Aún recuerdas cómo usar uno de estos? Mientras el anciano le entregaba a su hijo un rifle de repuesto. Comprobando el cartucho de munición, apagando el seguro y cargando la recámara, Jon se puso firme. Estoy listo para ir, papá. Asintiendo con aprobación, Jim volvió su atención a los compañeros de su hijo. Señoras, gracias por cuidar de mi hijo. No fue un problema, Señor, respondió Tuca con timidez. Estábamos simplemente cumpliendo con nuestro deber, tartamudeó Yao. Los dos elfos no sabían cómo reaccionar ante el hombre mayor. A juzgar por cómo actuaba y hablaba, sabían que debía haber sido alguien increíble. Probablemente algún líder militar famoso por la forma en que había tomado el mando del ejército del dominio al mismo tiempo que derrotaba a estos demonios. Aparte de que Eraz se quedó sin habla ante él, también era su padre. Esta era una gran cantidad de información que tenían que digerir. Ahora adelante, retírate a la línea del perímetro y ayuda a los civiles con los que te encuentres. Pero. Agradezco el sentimiento. Pero déjenos el resto a nosotros. Esa es la mejor ayuda que puede brindarnos. Por mucho que quisieron seguir luchando, cedieron y se fueron para reforzar las zonas de seguridad. ¿Listo, Jon? Preguntó Jim. Sí. Hagámoslo. Sadera. Para los Terrans en general, este era solo otro día. Una batalla por la supervivencia que determinó el destino de la especie. Cuando no fue contra otros Terran,
fue contra alienígenas hiperavanzados o insectos de gran tamaño. Si realmente tuvieran suerte, ambos al mismo tiempo. Por tanto, este tipo de batallas no eran nada nuevo para ellos. Pero para la gente de este mundo, este momento quedaría grabado en sus corazones, mentes y almas para siempre. Algo que su historia nunca olvidaría. Había demasiadas palabras para describir lo que veían y lo que sentían. Pero a sus ojos, lo que estaba sucediendo en Sadera era una guerra entre dioses. Los primeros en caer del cielo fueron los demonios de Ardi. No sabían lo que hicieron para provocar la ira de las diosas del inframundo. Sin embargo, su juicio fue rápido y cruel cuando sus bestias barrieron la capital como una plaga. Lucharon como lo hicieron, estos demonios eran tan aterradores como los describe la leyenda. Suplicando como lo hicieron a la diosa, sus voces cayeron a oídos sordos. Sin embargo, no a los otros dioses. Del mismo cielo caían vainas de hierro. Lo que surgió de ellos fue la gente de hierro que debe haber tenido la bendición de Duncan. Nunca habían visto guerreros de metal tan formidables, ya que usaban herramientas mágicas que tenían un dominio absoluto sobre el fuego y el trueno, ya que eran capaces de hacer retroceder a estos demonios. Pero no fueron los únicos dioses que acudieron en su ayuda. Cuando los demonios tomaron vuelo cubriendo los cielos de su capital, emergieron las espadas celestiales de Duncan. Pero siguiéndolos estaban otras espadas celestiales. Algunos eran como pájaros dorados y otros como lanzas de plata. Basado en su color y forma, solo podía significar que Zufmut y Emroy también habían venido a luchar contra Ardi. Por toda la ciudad, tanto en la tierra como en los cielos, los dioses lucharon mientras su enemistad sacudía a toda la capital hasta sus cimientos. No tenían idea de si esto era un apocalipsis o una salvación. Todo lo que podían hacer ahora era rezar desesperadamente. Sadera. El ataque al Aniquilisco había fracasado por completo. Ni siquiera los semidioses tenían la fuerza para ganar. El Aniquilisco había evolucionado más allá de sus antiguas limitaciones biológicas. Ya no era solo una bestia, ya que había consumido algo divino dándole un nuevo poder encontrado. Una especie de poder a medida que cada célula de su cuerpo cambió y se adaptó completamente para abrazarlo por completo. El poder de la magia. Al asimilarlo, aparecieron venas verdes brillantes en todo su cuerpo y como protuberancias de púas brillantes aparecieron en su espalda. Los refuerzos del dominio llegaron demasiado tarde. Con acceso a cañones más pesados, los tanques de asedio de fuera de la ciudad dispararon contra él y continuaron su bombardeo durante unos minutos. Si esto fuera antes, el ataque podría haber funcionado. Pero ahora, usando la magia como fuente de energía, había desarrollado algunos trucos nuevos. Uno de los cuales era un escudo de energía que formó una burbuja a su alrededor. Mientras los ayudantes lo escaneaban, extraía energía de su entorno sin cesar. Entonces, a menos que lo golpeen con algo masivo de una sola vez, en teoría, sus escudos eran impenetrables. Si ya no era lo suficientemente mortal, sus tentáculos eran capaces de disparar rayos de plasma cortando todo como un cuchillo fino. Maldita sea. Estamos jodidos. Rory exhaló tosiendo sangre. Los soldados del dominio habían luchado con valentía ya que la mayoría de ellos estaban incapacitados o muertos ahora. El Aniquilisco todavía estaba bombeando más veneno al aire que estaba inhibiendo su regeneración. Giselle no pudo seguir luchando porque estaba partida en dos. En cuanto a ella, le habían cortado la pierna y el brazo izquierdos cuando trató de reaccionar, ya que fue la primera en probar las nuevas habilidades del monstruo. Mientras Rory continuaba respirando pesadamente sintiendo que su interior se derretía con cada respiración, trató de pararse usando su alabarda como muleta solo para resbalarse por la fatiga. Tosiendo sangre de nuevo, su visión se estaba volviendo borrosa ya que su cuerpo estaba críticamente dañado. Por favor, Emari. Dame fuerzas. Aunque oró por la intervención divina, no sería exactamente lo que esperaba. Durante toda esta batalla, Jim todavía había estado coordinando las fuerzas terrestres y reuniendo las coordenadas de caída según fuera necesario. El Aniquilisco fue el último obstáculo que debían saltar antes de poder limpiar el resto de la invasión en el suelo. Por tanto, el paquete especial se eliminó de un crucero de batalla. Según su masa, si cayera sin disminuir la velocidad, golpearía con la fuerza cinética equivalente a un ataque nuclear. Por grandiosa que fuera esa idea, era un daño colateral inaceptable. Así que, al ralentizar su descenso por un margen, puede que no golpee con tanta fuerza, pero aún así iba a dar un golpe.
Con su sombra eclipsándolo, el aniquilisco miró hacia arriba para ver una bola de fuego masiva que venía directamente hacia él. Activando su escudo a máxima potencia, iba a aprender que incluso él tenía límites. En un auge demoledor mundial, Sadera experimentó un terremoto a una escala de 6 grados, ya que todos lo sintieron desde millas a la redonda. Con todos en la vecindad inmediata impresionados, Rory se las había arreglado para prepararse agarrándose con fuerza a su alabarda. Al levantar la vista de la nube de polvo, algo había surgido de la explosión. Algo tan grande como el aniquilisco cubierto con una armadura tan gruesa que era justo llamarlo una fortaleza andante. Por su altavoz, lo escuchó. Thor está aquí. Sacudido por el ataque inicial, el aniquilisco respondió lanzando todos sus zarcillos. Su boca principal exhaló fuego ácido mientras que sus zarcillos secundarios lanzaron rayos de plasma. En batallas anteriores, cuando los caminantes del asedio de Thor se enfrentaban a ultraliscos, solo ganaban por un estrecho margen sin apoyo táctico. Contra su enemigo actual, era poco probable que un Thor normal tuviera los mismos resultados. De ahí por qué enviaron este. Esta máquina de guerra podría considerarse un prototipo de un modelo de próxima generación. Este Thor era la clase Baldur. La extensa investigación e ingeniería de materiales crearon armaduras no solo más resistentes al daño cinético, sino también armas de energía. Pero lo que hizo única a la clase Baldur fue el protocolo de inmortalidad recientemente mejorado. A diferencia de su predecesor, que usaba drones internos para repararse, ahora usaba una combinación de nanitos y biometales que permitían que una máquina se regenerara. Siempre que tenga suficiente poder, es un arma que se gana la clasificación de un dios que no morirá tan fácilmente. Tomando todo el peso del ataque del aniquilisco, el Thor simplemente lo rechazó. ¿Estado? Preguntó el piloto. Condición, verde, respondió la computadora. Todos los sistemas son óptimos. Blindaje del casco reducido al 89%. Regeneración completa en 1 minuto. Es mejor no cobrar impuestos al reactor haciendo de esto una batalla de desgaste. Vamos a acabar con este maldito insecto. Armando los cañones del acelerador de partículas mientras los cañones de descarga de 330 milímetros montados en la parte trasera se conectaban, esto iba a ser un festival de babosas. Al disparar el aniquilisco directamente en la cara, las armas de rayos perforaron fácilmente un agujero en su cabeza. Mientras tanto, los cañones de bombardeo cargados con rondas de uranio empobrecido seguirán disparando hasta que se agoten las municiones. Sin embargo, el aniquilisco demostró ser una cucaracha de entrenador duro, ya que siguió luchando incluso cuando estaba plagado de agujeros. Se regeneró continuamente, ya que no se dejaría intimidar por su nuevo enemigo. Con la batalla de estos dos titanes, podría ir de cualquier manera. Sin embargo, el aniquilisco tenía la ventaja. Por innovadora y poderosa que fuera la nueva clase Baldur, todavía estaba limitada por su diseño. Pero aún quedaba un jugador más en el campo que podía inclinar la balanza. Rory finalmente había regenerado su brazo y pierna. La mayoría de sus órganos principales todavía estaban en medio de un parche. Pero esta batalla necesitaba terminar ahora. Ladeando su alabarda, agudizó su enfoque al máximo mientras esperaba su momento. Ese único momento importante que decidiría la diferencia entre victoria y derrota. Justo cuando el aniquilisco entró con todo, Rory hizo su movimiento bombardeando a su velocidad más rápida. No dejó nada en el pensamiento posterior mientras apostaba todo en este último ataque. En un columpio, cortó 2 de sus piernas. «Hazlo ahora», gritó mientras se estrellaba contra el suelo deslizándose. Con su centro de equilibrio roto, el piloto hizo la misma apuesta vertiendo todo lo que consiguió en este momento. Golpeando su brazo de cañón contra el gigante Zerg, se volcó. Al pisar su cuerpo, todas las armas apuntaban a su cabeza y masa corporal central. Luego se liberó el infierno cuando disparó su acelerador de partículas, cañones de andanada y misiles de jabalina a quemarropa. No dejaron de disparar hasta que se quedó sin munición y, finalmente, sin energía. Una vez que el polvo se había asentado y los disparos se habían detenido, todo lo que quedaba era un cráter gigante, ya que lo que quedaba del aniquilisco era lodo quemado y partes al azar. Pero no queriendo correr el riesgo de que todavía estuviera vivo, se llamó a un equipo de Firebat para limpiar el resto. Con la principal amenaza terrestre resuelta, solo quedaba un cabo suelto más que atar. Capítulo 32.
La situación en el terreno se estaba estabilizando ya que las fuerzas del dominio habían destruido ubicaciones clave Zerg en Sadera paralizando su número y logística. Los equipos de Firebat estaban quemando con el tiempo cualquier materia biológica Zerg que pudieran encontrar. Si hubiera algunos marines de repuesto, cambiarían sus rifles por lanzallamas para ayudar con la limpieza. Tenían que asegurarse de que ni siquiera una larva sobreviviera o, de lo contrario, esta pesadilla comenzaría de nuevo. Incluso los cadáveres Zerg tenían que ser eliminados adecuadamente. Mientras tanto, la batalla aérea comenzaba a asentarse cuando las fuerzas combinadas de los Tyrannos y los Protoss habían decidido el resultado. Con Sadera asegurada, todavía se estaba produciendo una última batalla en el espacio. Los Daelam combinó los purificadores anulando cualquier ventaja numérica que tuvieran los Zerg. Para estos guerreros mecánicos, la muerte era poco probable, si no irrelevante. Falmart estaba generando energía similar a Iur en la que se basaba la tecnología Protoss moderna. Con el poder llegando tan lejos, los purificadores pudieron luchar sin inhibiciones con escudos de rápida regeneración, reconstrucción del casco y, en la posibilidad de destrucción, solo una simple recarga de su conciencia en otro cuerpo que los esperaba para continuar la batalla. Aunque los Zerg parecían innumerables en la superficie, seguían siendo una raza como otras razas que necesitaban recursos para mantenerse. Los aviadores Zerg finalmente se estaban reduciendo, dando a todos el espacio para respirar que tanto necesitaban. Aunque podían ver la luz al final de este túnel, no era el momento de bajar la guardia. Con su enfoque en la batalla, Matt no había dejado de dar órdenes coordinando su flota, ya que los técnicos solo le transmitían información relevante si era un asunto más allá de su alcance. Ajusta las formaciones de los cruceros de batalla, ordenó Matt. Mantenga su flujo constante de fuego dentro de sus coordenadas designadas. Los barcos muy dañados se moverán hacia atrás mientras los equipos de reparación se encargan de los trabajos de reparación que se necesitan. Todos los barcos científicos, despliegan la matriz de defensa y mantengan sus haces de nanoreparación en funcionamiento. Mantenga sus barcos en la lucha todo el tiempo que puedas. Todos los cuervos, despliegue rápido de drones de defensa. Escúpelos tan rápido como puedas construirlos. Al principio, siempre es aterrador presenciar una avalancha Zerg. Pero sin inteligencia para controlarlos, no eran más que animales tontos que corrían hacia su muerte. Con los Protoss manteniendo ocupada la mayor parte de las fuerzas Zerg junto con sus naves de apoyo, el daño a la flota del dominio se mantuvo estrictamente al mínimo. Tener más cañones ciertamente ayudó, ya que cualquier cuervo disponible construyó torretas centinela y cañón de riel, ya que se engancharon a los cascos de los cruceros de batalla para cerrar cualquier agujero en su disparo defensivo. Lanza de Adun. Carax y sus compañeros herreros de las fases no habían dejado de trabajar mientras los templarios estaban en guardia para protegerlos mientras trabajaban. Reasignación de vías desde el núcleo solar. Se debe restaurar la energía en esta área. Los circuitos de cristal se queman en esta sección, creando bypass a una unión separada. Redirigiendo la energía ahora. La energía está pasando. La carga se está acumulando en el condensador. Solo necesitaban un disparo para matar a esta bestia. Siendo el que tenía más experiencia en batalla, Carax se había ofrecido como voluntario para asumir la tarea más peligrosa mientras él y otros trabajaban fuera de la nave quitando el limo y reparando el arma principal. Estos herreros de fase tenían que tener el coraje de los templarios al enfrentarse a esta situación con herramientas en lugar de armas, ya que los Zerg volaban sobre ellos. Igualmente era que sus escudos de plasma eran su única línea de vida sirviendo no solo como defensa sino también como soporte vital. Con el enemigo en su puerta, no tuvieron tiempo de vestirse adecuadamente. Pero, no obstante, estaban vigilados mientras algunos acosadores y Fénix los rodeaban para mantenerlos lo más seguros posible. Con suficiente tiempo para trabajar, habían completado su objetivo. Jerarca. Carax dijo, hemos hecho todo lo posible aquí. Tendrás una oportunidad. Haz que cuente. Excelente, respondió Artanis. Retírese de nuevo a la nave mientras esperaba a que todas las unidades despejaran la línea de fuego. Una vez que llegó el momento, dispara la lanza solar. Desplegando su arma, un intenso rayo de energía se disparó cuando golpeó al Leviatán. Pero para asegurar la muerte, el arma de rayos no solo lo atravesó, sino que giró para cortarlo por la mitad. Con él, las entrañas se abrieron al vacío del espacio ya que se podían ver todo tipo de grotescos
Aparte de su propia sangre y tripas que se derraman en el espacio, se podía ver a los aleatorios a la deriva indefensos sujetos a la ley de la gravedad. Aunque no pudieron oírlo, lo vieron. Ellos lo sintieron. El leviatán rugió de agonía tratando desesperadamente de vivir, pero pronto murió porque el daño era demasiado grande para regenerarse. Pero a partir de ahí se produjo un efecto dominó. Un organismo como ese no era natural y mucho menos biológicamente posible, ya que su superestructura estaba comenzando a fallar. Su propio cuerpo estaba sujeto a su propia gravedad tratando de mantenerse unido sin desgarrarse. Con el muerto, ya no podía ajustar su marco interno para compensar tales tensiones. Pero eso lleva a un problema más. El Leviatán Cerga ha sido tratado. Pero su órbita está empezando a decaer. Se está rompiendo en varios trozos diferentes. Algunos de ellos se quemarán en la atmósfera. Espera, ejecutando el escenario ahora. Con los datos de telemetría regresando y corriendo a través de un ayudante, Dios mío. Una parte no se romperá a tiempo. Basado en su volumen y masa con su caída a su velocidad actual, golpeará la superficie con una estimación de 37 jotajulios de energía. Estamos viendo un evento de nivel de extinción. ¿Qué hay de los protoss?, preguntó Matt. ¿Pueden hacer algo al respecto? La lanza de Adum fue demasiado dañada en el ataque sorpresa inicial en el que está consumiendo todo su poder disponible para evitar que la masa primaria caiga también. Están enviando todas las unidades disponibles para ayudar en todo lo que puedan. Matt sintió que su corazón se encogía al no poder aceptar este resultado. No después de todo lo que hicieron para defender este mundo solo para terminar en nada. La evacuación simplemente no era una opción. Pasando por cualquier idea posible que se le ocurriera, lo mejor que pudieron hacer fue tratar de romper la masa y reducir el daño al planeta. El daño aún sería catastrófico. Pero tener parte de un mundo era mejor que uno muerto. Haga que todas las naves disparen a voluntad. Los cruceros de batalla se centrarán en los objetivos más grandes. Mientras tanto, haga que todas las unidades aéreas del planeta intercepten todo lo que nos falte. Solo tome objetivos que caigan hacia áreas civiles mientras que todo lo demás puede ignorarse por el momento. Aceptando sus nuevas órdenes, todos los cruceros de batalla dispararon sus torretas contra su nuevo objetivo. Varios tuvieron que arriesgarse con su cañón Yamato. Pero el uso de tal arma dejaría sus naves debilitados temporalmente al consumir una gran parte de las reservas de energía de las naves. Aunque el tiempo era esencial, tiempos drásticos significaban medidas drásticas. Los generadores de conversión pronto se conectaron cuando un poderoso campo magnético contenía la reacción nuclear que se acumulaba en la proa de la nave y se convertía en una densa bola de plasma. Una vez que se acumuló suficiente energía, comenzaron a disparar cuando la energía sobrecalentada abrió agujeros en el cadáver que caía. Con más, destruyeron la mayor posibilidad de supervivencia que le daban al mundo debajo de ellos. Sin embargo, cuestionaron si realmente lo lograrán a tiempo. Pero eso no significaba que no lo intentaran mientras cargaban el siguiente disparo. Sadera. Pilotos vikingos, espectros, exploradores, fénix y de rayos del vacío se apresuraron a sacar las piezas que caían. Incluso un trozo del tamaño de una pelota de fútbol podría causar daños considerables. Estos pilotos tenían que estar en su mejor momento debido al apoyo limitado. En la mayoría de los mundos tecnológicamente avanzados, normalmente habría alguna forma de red de defensa planetaria para ayudar a prevenir tales incidentes. Para los Terran, las plataformas de defensa orbital y los cañones de superficie podrían haberlos derribado fácilmente. En cuanto a los Protoss, podrían desplegar fácilmente escudos y armas de defensa en toda la ciudad, haciendo que estos casos fueran inertes. Pero en ese momento el único apoyo que tenían eran las pocas torretas de misiles que el dominio había construido para luchar contra los aviadores Zerg. Sadera. Pina solo podía ver impotente cómo la capital estaba siendo devastada por estos demonios. Pero por impotente que se sintiera, seguía siendo la emperatriz. Eso significaba cumplir con su deber para con su gente. Ella podría haber escapado fácilmente en cualquier momento con los jinetes de Wyvern dejando la capital a su horrible destino. Pero por amor a la patria, no le daría la espalda a aquellos a quienes podría salvar en este momento. La mejor forma de liderar era desde el frente. Tomando la orden rosa de los caballeros, llevaron a cabo sus órdenes con lealtad y convicción. Mientras la gente corría por sus vidas,
los guiaban hacia los anillos interiores del reino donde los muros eran más gruesos y estaban mejor protegidos. Para aquellos que dudaban de su habilidad desde el comienzo de su reinado, ahora la veían bajo una nueva luz. En lugar de una mujer débil y cobarde que dobló su rodilla ante el enemigo, ahora vieron a un guerrero fuerte y valiente que corrió de cabeza al peligro para salvar a aquellos que ni siquiera conocía. Incluso prestando un hombro para arrastrar a los heridos a un lugar seguro. Pero lo que hablaba más de su valor era hacer todo esto sin un arma en la mano y mucho menos la protección de sus guardias personales. Aunque sus caballeros la reprendieron por su imprudente acción, no le importó, ya que corrió hacia el peligro una vez más para rescatar a más personas. Mientras esto sucedía, fue una batalla de desgaste ya que estos monstruos eran implacables. La única ventaja que tenían eran los jinetes de Wyvern, ya que eran los únicos que podían luchar contra estos demonios para mantener a salvo los anillos interiores. Ensangrentados y cansados, Pina y la Orden de las Rosas no pudieron mantener este ritmo. Sin embargo, sus acciones no se encontraron con ojos ciegos. Su demostración de verdadera nobleza inspiró a quienes los rodeaban a ayudar en todo lo que pudieran. Incluso los civiles sanos que nunca habían recogido un arma o visto una batalla ayudaron a Pina y sus caballeros, ya que ellos también corrieron hacia el peligro para ayudar donde pudieran. Mientras todo esto sucedía, la joven emperatriz sintió un peso en la boca del estómago esperando que sus acciones no fueran en vano. Si el dominio fallaba en reprimir a estos demonios, entonces no tendrían más remedio que desatar la ira de Flair en Sadera para asegurarse de que los demonios no pudieran escapar. Aunque la duda permanecía en el borde de su mente, nunca perdió la esperanza en ellos. Una esperanza con la que fue recompensada. Con sus defensas a punto de romperse, la gente de hierro apareció como un salvador desde arriba. Un pequeño ejército de guerreros vestidos con una enorme armadura azul llegó mientras los reforzaban. Estamos aquí para ayudar a Su Alteza. Colocando cañones de centinela. Esto debería mantener alejados a los pequeños cabrones. Tómate un descanso. Tenemos esto. Al ver recompensada su fe, Pina quiso llorar. Incluso ver las espadas celestiales del dominio y Daelam la llenó de renovada fuerza ya que no estaba sola en esta hora más oscura. Sintiendo la capital sacudida por la batalla de las tres razas, todavía se mantuvo firme. Pero mirando hacia el cielo, sus ojos solo pudieron abrirse de par en par en estado de shock cuando algo caía hacia ellos. Algo tan increíblemente grande que, en comparación, hacía que las montañas parecieran meras rocas. Al ver tal espectáculo, preguntó: ¿es este el final de Sadera? Sadera. Desde el intento de rescate, Lelei había estado luchando en el frente hombro con otros soldados del dominio. Si fuera una maga normal, habría muerto hace algún tiempo contra los Zerg. En la guerra tradicional de este mundo, los magos generalmente nunca lucharon en la línea del frente. Por lo general, estarían en la retaguardia con los arqueros y las armas de asedio mientras apoyaban a la vanguardia mientras reducían el ejército contrario. En casos raros, se unen a la línea del frente, tendrían un pequeño pelotón protegiéndolos mientras lanzan sus hechizos. Pero a pesar de lo poderosa que era la magia de combate moderna no era práctica ni eficiente, ya que tu enemigo no solo iba a esperar a que termines de construir tu hechizo. Esto se hizo más evidente con la aparición de las armas y la tecnología enormemente superiores del dominio, lo que demuestra que con el tiempo la magia probablemente quedará obsoleta si la tendencia se desplaza constantemente hacia la ciencia. Pero no obstante, había podido seguir siendo competitiva hasta ahora después de estudiar tanto sobre su ciencia. Eso a su vez mejoró su magia aumentando considerablemente el poder de sus hechizos destructivos por un margen considerable. Incluso su magia defensiva mejoró después de estudiar la tecnología del escudo de energía, ya que pudo crear una barrera de luz densa y dura. Con su bastón mágico que también podía disparar rodamientos de bolas como una pistola de riel, le permitió luchar contra los Zerg hasta ahora. Pero al ver que la tierra se oscurecía, Lelei volvió su atención hacia los cielos para ver una vista abrumadora. Normalmente estoica y taciturna, la desesperación no pudo evitar aparecer en su rostro cuando un monstruo gigante en llamas caía hacia ellos. Tratando de razonar lógicamente una forma de sobrevivir a esto, su mente simplemente se había quedado en blanco, ya que todo lo que podía hacer era ver cómo sucedía. Sadera. Tuca y Liao estaban en la línea del perímetro avanzando lentamente hacia adelante cerrando la red alrededor de estos demonios. Porque los voluntarios que aún podían luchar se mantuvieron cerca de la línea para evitar que se repitiera el encuentro cercano con los Zerg.
Con la moral renovada, los voluntarios lucharon con más vigor ya que pudieron continuar su rescate. Sin embargo, fue entonces cuando sucedió cuando el enorme demonio que caía estaba justo encima de ellos. ¿Es este el final? Después de todo lo que hemos hecho. Ah, mierda, fueron algunas de las cosas básicas que se dijeron. No les costó mucho entender que no había forma de escapar de lo que se avecinaba. Incluso si comenzaban a correr ahora, era una muerte segura sin importar que tan lejos corrieran. Porque todo lo que pudieron hacer fue ver cómo todo sucedía. Pero para algunos, cuando estaban al borde del miedo, simplemente hicieron lo mejor que podía hacer. Eso fue para orar por al menos un milagro más. Para los elfos oscuros en particular, creían implícitamente en la gente de hierro que de alguna manera traerían la victoria una vez más. ¿Crees que pueden hacerlo?, preguntó Tuca. Todo lo que podemos hacer es creer en ellos, respondió Yao. Sadera. Rory estaba descansando mientras se sentaba encima del Thor caído. Todavía quedaban algunas toxinas en el aire. Pero estaba empezando a debilitarse. Su cuerpo todavía se estaba regenerando mientras el veneno todavía estaba saliendo de su sistema. Tomando respiraciones lentas y constantes, observó cómo los soldados del dominio trabajaban como un montón de hormigas ocupadas, cada uno con sus propias tareas asignadas. Algunos asistían a sus heridos. Otros estaban dando sus últimos respetos a sus caídos. Luego estaban los que se aseguraban de que el aniquilisco permaneciera muerto. Para su sorpresa, después de recibir un ataque devastador del Thor, todavía vio algunas partes retorciéndose un poco aún tratando de sobrevivir. Solo había aprendido de los informes terrestres y había visto vídeos de los Zerg en acción. Pero al verlo en persona, se dio cuenta de lo peligrosas que eran estas criaturas porque el dominio reaccionó tan rápido como lo hizo para contenerlas. En ese momento, los murciélagos incendiarios y cualquiera que pudiera usar un lanzallamas quemó cualquier pieza que pudieran encontrar. Incluso escanearon repetidamente el área para asegurarse de que no se perdieran ni un ápice. Esa fue una dura batalla, hermana, suspiró Giselle mientras tomaba asiento junto a Rory. Realmente no me importa pelear contra algo así de nuevo. Las correas de sus alas estaban regresando mientras se frotaba el estómago, ya que recientemente se había vuelto a conectar la mitad inferior. Se sentía realmente asqueroso tener las entrañas colgando así. Pero estaba contenta de ser apóstol. De lo contrario, incluso si tuviera 100 vidas, no habría sido suficiente para vencer a un monstruo como ese. Mirando la máquina en la que estaba sentada, pasó la mano por la armadura. Debo decir que la gente de hierro es realmente un enemigo aterrador. Sin embargo, son un aliado increíble. Me pregunto si me dejarían tener uno de estos golems. Mientras Rory la miraba como si fuera estúpida o algo así. ¿Por qué es eso? Viste lo poderoso que era este golem, ¿verdad?, exclamó Giselle. Incluso las varitas de hierro comunes que usan sus soldados son bastante poderosas. Más poderosas que cualquier cosa que haya visto en este mundo. Pero entonces probablemente me dirían que no. Ella sonrió amargamente. Mirándola brevemente, el apóstol oscuro soltó una suave risa. Mientras Giselle la miraba con curiosidad, los dos apóstoles vieron que una oscuridad cubría la tierra. Al mirar hacia arriba, vio un enorme cadáver en llamas cayendo hacia ellos. Pero más aún, pequeñas partes estaban golpeando el reino a una velocidad balística. Las unidades aéreas de Daminian y Daelam estaban haciendo todo lo posible para interceptarlos mientras las fuerzas terrestres disparaban sus misiles antiaéreos. Sin embargo, cayeron demasiado hacia ellos en una amplia gama. Por lo tanto, algo de eso estaba pasando. Como resultado, el daño a Sadera empeoraba a cada segundo. Algunos edificios se cortaron por la mitad provocando su implosión. Otros destruyeron bloques enteros en varias secciones diferentes del reino. La peor destrucción creó cráteres de impacto que destrozaron los cimientos del área a su alrededor. Pero esto fue solo una pequeña muestra de la devastación que se almacena. Porque lo que vino después no dejaría a nadie en pie. Al menos la mayoría de ellos. Aunque su deber era prevenir eventos como este, Rory y Giselle eran impotentes ante el desastre que se avecinaba. Probablemente podrían sobrevivir al cataclismo, pero este fue un fracaso más allá de la comprensión. Una destrucción que podría desestabilizar el jardín si no acabar con él. Como algunos de los nativos, todo lo que podían hacer ahora era rezar a sus deidades por una intervención divina.
A medida que transcurrieron preciosos momentos en el reloj, Rory y Giselle sintieron que algo recorría sus propias almas. Porque algo poderoso más allá de su capacidad de comprensión había cubierto su presencia sobre ellos. Aunque se sintió abrumador. Amable. En medio de todo esto, los dos apóstoles vieron aparecer una luz brillante en el cielo. Sadera. Ion no tenía miedo de morir. Después de la vida que vivió, no importaba. Porque el único propósito que le dio una razón para continuar fue pagar su deuda por lo que sentía que debía. Aunque se resolvió a morir, se volvió y vio a su padre sonreír de forma caprichosa. Ahora todo depende de ti, cariño, dijo Jim. Confundido por quien estaba hablando también, Ion sintió un dolor severo como si su cerebro estuviera en llamas. Una presencia tan cegadoramente poderosa que hizo que le doliera el cuerpo. Pero concentrándose, cerró su mente mientras miraba de dónde venía la presencia. Allí arriba, en los cielos, vio la silueta de una mujer hecha de luz. ¿Es eso? Como ahora Ion miraba sin atreverse a perderse un momento. Sadera. Matt solo podía sentir pesar por su fracaso. La flota había hecho todo lo que pudo, ya que solo en el mejor de los casos pudieron desintegrar el 20% de la masa. Sin embargo, no fue suficiente para detener lo que se avecinaba. Lo mejor que podía hacer ahora era salvar a tanta gente como pudiera atravesar la puerta. Señor. Algo acaba de aparecer en nuestros sensores. Gritó un técnico. Estamos captando una forma de onda psiónica. El asistente se está volviendo loco. Nunca había visto algo así. ¿Qué diablos es esto? Teniendo cuervos disponibles transmitiendo lo que vieron, todos en el centro de comando por ese momento se quedaron completamente conmocionados, ya que era alguien a quien esperaban no volver a ver nunca más. Una mujer que era conocida en todo el sector de Coprulu y quizás más allá de él. Porque ella era a la vez destructora y salvadora para todos ellos. Al encontrar su voz, Matthew Horner murmuró su nombre. Kerrigan. Sadera. Sarah Kerrigan. Anteriormente un agente fantasma humano. Anteriormente reina de espadas y líder de los Zerg. Ahora ella es el Naga. Una entidad basada en el vacío que existe más allá del concepto de tiempo y espacio. Más allá de la razón y la lógica. Un ser que mantiene el mecanismo de relojería del universo. ¿Por qué estaba aquí este día a esta hora en algún planeta insignificante entre millones en el universo? Podía hacer una lista de muchas razones. Ya sea pagando una deuda o concediendo un favor. Realmente no importaba ya que era solo una razón para estar aquí. Una razón para darse permiso de estar aquí. Aunque prácticamente existía como un ser todopoderoso, se mantuvo humilde ya que nunca olvidó de dónde venía. Abajo, sintió a cada uno de sus pensamientos y sentimientos. Vidas tan pequeñas y fugaces como estaban allí en un momento y desaparecieron al siguiente. Pero es lo que le dio sentido a la vida porque solo tenías esa vida para vivir. Mientras el cadáver del Leviatán caía hacia ellos, solo pudo traer una fracción de sí misma a esta llanura de existencia por un tiempo limitado. Además, podría causar un daño innecesario a los inferiores. Pero este momento era todo lo que necesitaba, ya que literalmente era un gesto de su mano. Con esa flexión de su poder, la masa se convirtió en un inofensivo destello de luz. Es una estructura muy descompuesta en el nivel subatómico y esparcida como si estuviera desapareciendo ante sus ojos. Como un milagro para aquellos que rezaron por debajo de su deseo se hizo realidad ya que el desastre había pasado tan repentinamente. Algunos lloraron de alegría al escuchar sus oraciones. Otros no estaban seguros de cómo reaccionar, ya que todo lo que vieron fue solo un rayo de luz dorada. Pero el mundo se salvó y eso es todo lo que importa. Kerrigan se tomó un momento para sonreír al mundo de abajo y regresó a sus dominios. Sadera. El centro de comando estaba completamente en silencio ya que todo lo que podían hacer era observar lo que había sucedido. Sintiendo todo ese estrés desaparecer de sus hombros, Matt se dejó caer hacia atrás en su silla mientras exhaló un suspiro de alivio. Luego comenzó a dar órdenes para que la flota limpiara lo que quedara de los Zerg antes de retirarse mientras reenfocaban su esfuerzo en lo que fuera necesario en tierra. Después de dar sus órdenes, podía dejar que los demás se ocuparan del resto. Tomando una respiración profunda para calmarse, no sabía hasta dónde llegaban sus poderes y mucho menos si ella lo escucharía. Pero si nada más, gracias Kerrigan.